Bienvenidas, bienvenidos a La Enredadera. Ya la hemos liado otro viernes, no sabemos qué hacer. En este espacio que ya sabéis, y si no sabéis lo digo, autogestionado por completo. Aquí lo sostenemos con nuestros recursos. Tenemos cuotas, la gente colabora con trabajo, con dinero y colabora mucho con el Ambigú, que esa barra es muy buena y nos viene muy bien. Digo esto porque mola oír de pronto pum, que sale una cervecica, porque eso es dinero. Así me gusta. Tenemos clientes mejores, peores y los tenemos estupendos. Entonces entráis en la categoría de estupendo rapidito. Y nada, y eso, que conozcáis el espacio quienes no lo conocíais, que es un espacio abierto, que tenemos un montón de cosas nuevas que vamos a presentar en unas semanas, que incluyen desde grupos de lectura, nuevos ciclos de cine, taller de bicicletas, un grupo de maternidades, microabierto con la Jam, lo de filosofía en enero, un debate de filosofía de mujeres a partir de enero, abrimos biblioteca y creo que no me dejo nada. Y además de eso, lo que hacemos siempre, venga a presentar libros, musiquilla, tenemos también algún plan por ahí, debates de lo que haga falta, protestas de lo que haga falta, y a quien le haga falta un sitio, aquí lo tiene para pelear, ¿vale? Y aquí mi compa Javi, Ángel, Olmedo, Chema Álvarez, y déjame que hable un poco de Chema, venga. Porque Chema y yo nos conocimos no sabiendo quiénes éramos el uno y el otro. Entonces resulta que los dos teníamos una historia parecida, en lo personal y en lo político, y nos hemos caído bien mutuamente y nos promocionamos en los actos. Él me llevaba un tijo y yo lo traigo aquí. Entonces sabe un huevo de lo que va a contar y que aquí lo digo delante de todo el mundo, que lo quiero mucho, tío. Gracias, el sentimiento es mutuo. Bueno, pues gracias, Manolo. Y bueno, pues un poco en la línea de lo que dice Manolo, ¿no? De que esto es un espacio, digamos, colaborativo, en el sentido de que se ha puesto en marcha pues, con las ganas y el trabajo de gente de aquí de Mérida, ¿no? Y que por tanto está abierto también a todas las ideas o proyectos o necesidades de cualquier persona que quiera, ¿no? Sumarse. Y en ese sentido, pues bueno, que se hace entre todos también por eso, ¿no? Porque es autogestionado, porque un poco enlazando con la lógica de lo que se va a contar hoy aquí, ¿no? Un poco con el espíritu de esos años y con esa filosofía, ¿no? Que está recogida en el libro, pues bueno, pues no depende de nada, y es lo bueno también, ¿no? De que no te lo pueden cerrar, ni cuando no dependes de nadie, pues hay larga vida por delante. Y bueno, pues un poco poca cosa, ¿no? Decir que lo que van a presentar hoy Chema y Ángel tiene que ver con la contracultura extremeña, es decir, con esa otra forma de hacer cultura de una manera independiente, y además una cultura que no está desligada de lo que ocurre en la calle, ¿no? Y de la realidad de la gente, ¿no? Sino que bueno, está íntimamente ligada pues, a los movimientos sociales, a la lucha obrera, a las luchas vecinales y en fin, a todo por lo que hay que pelear. Y sobre todo, bueno, pues esa parte, digamos, por la que se diferencian de muchos otros movimientos pues muy virtuales o simplemente institucionales y demás. Y nada, pues nos apetecía hacer algo así, ¿no? Porque además Chema tiene muchísimo material y pues una manera también de poner sobre la mesa, o sobre la pared en este caso, aquello de lo que se va hablando, ¿no? Y bueno, parece que también eso lo trae mucho más fácilmente al presente. Es verdad que es la tercera vez que presentamos el libro, entre comillas, en Mérida, por eso también queríamos hacer una cosa diferente. Lo presentamos en la Feria del Libro y de nuevo en el Ateneo Libertario. Sin libro la primera vez. Sin libro la primera vez. Vinieron como 50 personas, todo el mundo quería el libro y yo me quería meter bajo tierra. Sí. Y bueno, pero después de eso es verdad que lo hemos presentado. Después hubo que escribirlo. Bueno, tiene éxito pues. Ya se puso Chema a escribirlo y ya lo tenemos entonces. Y bueno, pues nada más eso, que nos apetecía mucho venir a La Enredadera a contarlo un poco y que muchas gracias al espacio, gracias también a quien va a participar y bueno, a Chema, que va a donde, ya no sé si nos queda algún sitio por presentarlo en toda Extremadura, pero bueno, hemos ido a Montijo, a Zafra, Badajoz, Plasencia, Valdencín, Altorno. Pues
pues nada, ya está. Les doy paso a decir que un poco lo que se va a contar es el tercer bloque, el último bloque de Extremadura anarquista, y que, bueno, pues nada, os dejo ya con Chema y Ángel, que les conocéis, no me enrollo mucho. Bueno, Chema estudió en Filosofía y Letras, ¿verdad? Y Ángel Olmedo también le conocéis, presidente de los campos de trabajo, ¿no? La ARMES. Director, perdón. La palabra presidente no. Y nada, pues con ello nos quedamos. Tienes el mando detrás, ¿eh? Sí. Yo una cosa solamente muy breve, también una pequeña introducción, que yo venía hoy de oyente, no venía de presentador. Pasa, no lo he encontrado, pero vamos a un café, venga. Me ha dicho, venga, pues presenta tú a Chema. Bueno, ya lo decía Javi, yo soy Ángel Olmedo, trabajo con temas de memoria histórica. La última vez que estuve aquí, precisamente, que fue durante el COVID, hicimos una charla online, porque no podemos tener público, y el día 9 tenemos la presentación de un libro aquí también sobre lugares de la memoria, no solamente en Extremadura, sino de ámbito estatal. Y en esa línea pues viene también, bueno, Chema y yo trabajamos todo el tema de memoria, pero aparte somos amigos desde hace ya, amigos y compañeros, que es parecido pero no lo mismo. El ser amigo y compañero es un plus. Por el hecho. Sí. Nos conocimos en Cáceres en los años 90, cuando estábamos estudiando, 80 y tantos, 90, y allí compartimos pues muchas de las vivencias que Chema recoge en este libro. Yo creo que tiene dos aspectos muy importantes, muy interesantes, este libro que recomendamos la lectura. Por un lado, el análisis, el estudio de la trayectoria del anarquismo en Extremadura, desde sus orígenes, desde 1868 prácticamente, cuando se llega la Fanelli a España con la idea de la primera internacional de la AIT, enviado por Bakunin para empezar a organizar grupos en España. Sabéis que en ese momento estaba la internacional, agrupaba tanto a la línea marxista de Carlos Marx como a los bakuninistas o a los anarquistas o antiautoritarios, pero en España los primeros que llegan son los antiautoritarios. Están en Madrid, están en Barcelona, por eso los primeros grupos que se empiezan a organizar son de la corriente anarquista, que es la que mayor implantación tuvo durante prácticamente pues hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera, cuando se inicia la Segunda República, que el socialismo va a ser mayoritario, y también sucedió en Extremadura. Y como decíamos, en este análisis que hace Chema, yo creo que lo más interesante, el hilo conductor que él tiene con él va estudiando diferentes hechos a lo largo de esos orígenes del anarquismo, cómo se va plasmando, cómo esas ideas que a veces se han intentado plantear, pues siempre asociándolo a un movimiento violento, carente de ideas, carente de organización. El análisis de Chema lo que demuestra es todo lo contrario, cómo es una ideología que tiene una gran implantación en muchos pueblos de Extremadura, pero que además se concreta en proyectos concretos. La creación de las escuelas racionalistas, la creación de grupos feministas, el primero que estudia, del que tenemos información, en 1901 en Badajoz, ligado precisamente a la Germinal Obrera, a un periódico y a una organización anarquista, que salen por primera vez también a manifestarse un grupo de mujeres, que la prensa lo saca así como una cosa muy escandalosa, que las mujeres salieran en Badajoz a manifestarse, o que el 1 de mayo se celebrara precisamente coincidiendo con el 1 de mayo, que fuera una huelga general, a diferencia, por ejemplo, de los socialistas, que trasladaban el 1 de mayo siempre al domingo siguiente para evitar que fuera una huelga y que los obreros tuvieran que dejar de trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis que hace Chema, pues es lo interesante de todo este hilo conductor. Chema no es un historiador en el sentido clásico de un historiador de la academia, de la universidad, que muchas veces pues, se trabaja en otros ámbitos, sino que es una persona que se dedica a estudiar a esas personas que forman parte de esos movimientos y cómo se concretan. Por eso decíamos cómo él nos aporta esa información de todas esas ideas, cómo van creando esos grupos, cómo son grupos de apoyo mutuo, de cuando en aquella época que no había seguridad social ni había desempleo, pues cuando un obrero caía enfermo o había una huelga, como el resto de compañeros, había una caja de resistencia para apoyar a ese trabajador, ¿no? Entonces esa plasmación, pues en la creación de esos sindicatos, la creación de cooperativas, viene a desterrar esa idea que sobre todo la prensa de derecha, e incluso desde algunos sectores de la izquierda, se había intentado verter sobre el anarquismo para desacreditarlo, ¿no? Por su labor de, bueno, pues que como están en contra del Estado, están en contra de las elecciones, están en contra de todo, no tienen nada en la práctica, ¿no? Y aquí lo que Chema estudia y prueba es que efectivamente llegó a tener esa implantación en Extremadura y en el resto del Estado porque conectaba con las necesidades y las demandas de la población y daba soluciones a todo aquello a lo que el Estado no llegaba o no confiaba
por ser precisamente ajeno a los intereses de las clases trabajadoras. Esa parte más histórica, que es una parte inicial del libro, luego se concreta con un segundo periodo, que es en el que hoy Chema se va a centrar, y tiene también lo interesante en relación con la memoria histórica, que es la versión de alguien que ha estado desde dentro, que lo ha vivido y que ha estado participando en la organización de muchas de las cosas que nos va a comentar aquí. Pues las luchas antimilitaristas, las luchas feministas, las luchas sindicalistas también, el movimiento contracultural, los grupos de música punky, la creación de la Federación Regional de Grupos Anarquistas. Muchas de estos proyectos él participó en esa génesis. Por eso también es importante conocer lo que decíamos, cuando se habla de memoria histórica es importante escuchar a los testimonios, no solamente quien lo interpreta, muchas veces interpretaciones desde fuera e interesada en dar un determinado punto de vista, sino conocer a quien lo ha vivido y sobre todo quien ha gestionado o quien ha participado en el desarrollo de ese proyecto. Por eso yo creo que esos son dos elementos fundamentales que recomendamos la lectura de este libro, por un lado, que decíamos, ese análisis y científico, meticuloso del hecho, de lo que sucede, pero por otro lado también porque él lo ha vivido y ha conocido pues estas experiencias de primera mano. Y ya para finalizar y no alargarme, decir que esto en definitiva es una parte de nuestra identidad como pueblo, que tenemos que reconocerlo, recuperar, igual que recuperamos la memoria histórica de las personas que fueron asesinadas, que fueron fusiladas, tenemos que incorporarlo como una parte de nuestra historia, conocerlo y trasladarlo a las generaciones siguientes para que no perdamos esa identidad. Y sobre todo cuando hablamos en un público como este, con personas que se salen o nos salimos un poco de los estándares oficiales. Por mi parte, Chema, todo tuyo para que nos haga, como siempre, una brillante exposición. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a poner bien. No aplaudamos todavía. A ver, hasta el final, por favor. Siempre lo recordamos. Si lo merece, si no ya veremos. En serio, ahí en el libro lo contamos, porque uno de los primeros encuentros que hubo aquí sobre anarquismo en Extremadura, que se hizo en Badajoz precisamente, en el Teatro López de Ayala, además de empezar. El Teatro López de Ayala se fundó a finales del siglo XIX, ¿no? Era un teatro donde hacía mucho frío, y fue uno de los primeros lugares donde fue Belén Sárraga. Belén Sárraga era una de las grandes feministas de la historia de España, que ha sido olvidada por la historia, y sin embargo fue una de las grandes iniciadoras del movimiento, no solamente feminista, sino el movimiento obrero aquí en España, ¿no? Y Belén Sárraga, que se la llevaron un grupo de obreros y de obreras a Badajoz a dar una charla, iba con su marido, que después se separó de él, y siempre iban los dos de charlistas, ¿no? Y lo que dijo el primer día, cuando nada más subirse allí Belén Sárraga al estrado en el López de Ayala, y la gente empezó a aplaudir, el marido dijo lo mismo que yo, ¿eh? Dijo, no aplaudamos, dice, se aplaude a las ideas, no a las personas, ¿vale? Se aplaude a las ideas, no a las personas. Y es cierto, no me he acostumbrado a aplaudir, aplaudimos una corrida de toro como aplaudimos cualquier cosa, ¿vale? O sea que aplaudimos demasiado, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a contar un poco, el libro es muy largo, pero no lo voy a contar entero, pero ya que la he contado más o menos la primera parte. Y bueno, la historia surgió porque realmente la historia del anarquismo en Extremadura, que existe el anarquismo en Extremadura, igual que existe el socialismo, el comunismo, la derecha, pero realmente sobre el anarquismo se habla un poco. De hecho, el único libro que existía antes de escribir yo que se ha escrito, no se ha escrito como libro, sino que se ha ido publicando como artículo, sobre todo en El Salto y en algunos otros diarios, nada más que existía un libro, que era el de Ángel Olmedo, el de anarquismo extremeño frente al poder, que se publicó hace ya bastantes años, y que trabajaba sobre todo a través del hilo conductor del periódico del Amigo del Pueblo de Azuaga, un periódico de la Segunda República, de un foco anarquista muy potente que hubo en Azuaga, y que ejemplifica que en Extremadura hubo anarquismo. Lo que pasa que es cierto, a lo largo de la historia, sobre todo la historiografía extremeña, no ha tocado realmente ese aspecto, ¿no? Se ha centrado más en el marxismo, en el socialismo, en el comunismo, pero el anarquismo ha sido como apartado, cuando lo que dice Ángel es cierto. Desde el principio del inicio del movimiento obrero organizado, el movimiento obrero existía, pero de una forma organizada, como lo conocemos ya, unido a los últimos coletazos del inicio de la Revolución Industrial, pues surge la idea anarquista aquí en Extremadura y se organizan en ese mundo, ¿no? Y ellos se autodefinen como anarquistas, colectivistas y federalistas, ¿vale? Después hay otras divisiones, llega a Kropotkin, cambia la historia. Bueno, el caso es que es cierto, y hasta ese momento, hasta ahora, pues prácticamente no se ha estudiado el anarquismo en Extremadura. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque había una intencionalidad clara de tirar hacia el socialismo,
y el socialismo a raíz marxista, y por otra parte porque la hemerografía, o sea, la búsqueda de la fuente, no había mirado hacia el lugar donde había que buscar las fuentes anarquistas, que eran los periódicos anarquistas, periódicos que existen desde el siglo XIX, como por ejemplo Tierra de Libertad, o después ya posteriormente Solidaridad Obrera, o Revuelta Social, Eco del Proletariado, Rabachol, o sea, un montón de periódicos que están ahí y que son la fuente, y ahí vienen, se cuentan los grupos que había en Extremadura, que existían. Pero bueno, yo no he venido aquí a hablar de esa parte del libro, he venido a hablar de la otra parte, que es la segunda parte más o menos, que es la parte ya después de, a partir del año 76 y 77, que va sobre la contracultura. Tampoco me quiero extender, este es el mando de ahí, Manuel. No, este yo creo. Ah, no, vale. Para darle, lo tengo que dar. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha. Allá. Vale. Allí. ¿Yo me apunto? Ahora. Vale. Bueno, simplemente por iniciarlo también dando el agradecimiento a Javi y la editorial Jarrampla, ¿no? Que ha sido el que ha editado el libro, que sabéis que es una editorial muy jovencita, que edita libros que tienen que ver con Extremadura, como el de Cañada, o el también de Miguel Salaver, del Censur, o el último de Víctor Chamorro, poco antes de que falleciese, ¿no? Están ahí. Este libro no se escribió como libro, se fue escribiendo como periódico, como artículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque además mi intencionalidad siempre ha sido utilizar la prensa, porque dentro del mundo anarquista, que yo me considero de ideología anarquista, siempre se ha utilizado la prensa como un sistema de propaganda, ¿no? Y como un sistema de movimiento. Por ahí lo decimos en uno de los artículos, siempre se ha dicho que antiguamente cuando se juntaban los anarquistas, al final siempre se hacía un periódico, y es cierto, nosotros hemos estado muy ligados a lo que ha sido la prensa, ¿no? La prensa de distintas formas, que lo vamos a ver ahora también cuando hablemos un poco de lo contracultural. Aquí no se ve muy bien por la luminosidad, pero ese cuadro, por ejemplo, lo puse porque realmente lo que vamos a hablar de la contracultura tiene mucho que ver con el anarquismo, desde nuestro punto de vista, lógicamente. ¿Por qué? Porque si definimos la cultura, que es ese conjunto, ¿cómo definimos la cultura? Pues la cultura se define más o menos como el conjunto de artefactos, o sea, cosas que utilizamos una generación determinada y de ideas que son propias de esa generación. Vamos cambiando la generación, vamos cambiando los artefactos, ya no utilizamos ciertas cosas que se utilizaban antes, ¿eh? Son aspectos culturales. Yo soy profe. Esta mañana, por ejemplo, he estado en el instituto disfrazado de monstruo, ¿vale? Pero al mismo tiempo me he ido al patio a hacer las castañas asadas. Hay gente siempre, cuando llega el día de Halloween, en el instituto pasa siempre lo mismo. Está el sector de los que dicen, no, es que lo de Halloween, esos son los ingleses. Y aquí tenemos que recuperar nuestras tradiciones, que son las de las castañas, ¿vale? Y hay como una disputa ahí entre los de Halloween, que son los de inglés, y los de las castañas, que son los de las chaquetías. Yo digo siempre, ¿y qué problema tenemos en mezclar las dos cosas? Si lo bueno es mezclarse, las culturas tienen que mezclarse. Eso es decir, no, como son de los ingleses no podemos hacer el Halloween, tenemos que hacer las castañas. O vamos a hacer las dos cosas. Asamos castañas, que nos viene ya todo el mundo, y al mismo tiempo celebramos el Halloween, le disfrazamos de los monstruos. Claro. O sea, entonces hacemos una especie de Halloween, nosotros además le ponemos Halloween tal como suena, con J, Halloween, ¿no? Y con diéresis en la E, porque Halloween castellero, porque nos disfrazamos y comemos castañas, ¿no? Entonces, eso es la cultura es algo que va cambiando, ¿eh? Y a veces, pues según la generación, pues establece unos idearios y unas ideas y unos artefactos que son los que hay que usar, porque hay que vestir de una forma muy determinada según el momento cultural, y hay que pensar según el momento cultural, según las ideas de ese momento, ¿no? Y frente a eso surge la contracultura. ¿Qué es la contracultura? Pues la contracultura, todo el mundo lo sabe, es lo que se enfrenta a ese ideario único, uniforme, que dice, bueno, habrá diversidad, habrá mezcolanza, ¿eh? Y uno de los primeros que lo expresa, según la historia, habrá otros también mucho antes, pues precisamente Diógenes de Sinope, que todo el mundo lo conoce. Ese tío lo conoce sobre todo porque yo, cuando le hablo a los alumnos y a las alumnas, pues siempre les explico. Diógenes dice, sí, el del síndrome de Diógenes, ese que se mete en su casa todos los papeles viejos, ¿vale? Y todos los muebles que encuentra por ahí. Pues digo, ese, precisamente, ¿no? Claro, sabía el síndrome de Diógenes viene precisamente de que él vivía sin ningún tipo de artefacto, ¿no? Vivía en un tonel prácticamente desnudo. Quien nos cuenta su historia es el otro Diógenes, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién? El de Diógenes Laercio, ¿no? Que nos cuenta la historia de los filósofos, ¿no? Y sobre todo los cínicos, ¿no? Y entre ellos está, pues, Diógenes de Sinope, que era el cínico, ¿no? ¿Y por qué eran los cínicos? Porque se les relacionaba con una secta. ¿Sabéis cuál era la secta, no? La secta del perro. La secta del perro era de los cínicos.
se le relacionaba precisamente porque el perro es el animal más haragán, el más fiel también, ¿no? Pero el perro, claro, más en esa época, ¿no? En esa sociedad, es el único animal que vagaba libre por las calles, ¿vale? Que no tenía amo, que era perezoso, ¿no? Tal como Diógenes, precisamente es sinope, ¿eh? Y de ahí, precisamente, la palabra cínico en griego, quínicos, viene cínico, ¿vale? Y de ahí viene can, perro, por ejemplo, ¿vale? Que después evoluciona hacia el latín, y viene can canis, que significa can. Y los cínicos, esos perros, la secta del perro a la que pertenecía Diógenes, eran precisamente los que iban con una farola, sabéis, acordáis de la historia aquella de la farola, que va buscando un hombre, va buscando una persona, ¿no? Unas ideas, en medio de la plaza con toda la luz, y le dicen, ¿dónde vas con la farola? Y dice, estoy buscando una persona, alguien que piense, ¿no? O unas ideas. Y precisamente esa es la idea de Diógenes, que siempre se la relaciona precisamente con las ideas del anarquismo. ¿Por qué? Porque se enfrentaba al Estado, se enfrentaba al momento cultural de su época, se enfrentaba a las ideas, a lo establecido, era una persona reacia a la sociedad, era contraria, miraba de espalda. Ese cuadro que he puesto antes, precisamente, de Arnaud Jerome, de los franceses de esta época, del siglo XIX, ¿no? Le expresa muy bien en compañía de los perros y con un farol ahí en mitad de su tonel, ¿vale? Precisamente desnudo, ¿no? Y después, curiosamente, aparece también el cuadro ese que lo conocéis, que es el cuadro de Rafael Sanzio, el que está en el Vaticano, ¿no? Y que expresa el de la Escuela de Atenas. Y el Diógenes, aunque no se ve muy bien aquí por la luz, ¿no? Es este señor que está aquí tumbado, ¿no? Que es Rafael. Claro, estos tíos controlaban perfectamente la mitología griega y toda la historia griega, ¿no? Y le representa ahí en mitad del paso de Sócrates y Aristóteles, que vienen discutiendo sobre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Lo del Dios y la tierra, y se encuentran en medio del paso que no sabemos si al final se apartará, pues, y dirán, no, nosotros cambiamos nuestro camino, que yo estoy aquí tirado, que estáis solos. ¿Por qué lo he puesto? Porque tiene mucho que ver con esa idea contracultural de lo que hablamos de lo que significa la contracultura. La idea de la contracultura. Y es una forma de iniciar el relato. ¿Qué era la contracultura? Bueno, pues realmente todo el mundo sabe que empieza sobre todo también con los movimientos surrealistas, vanguardistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? El dadaísmo es precisamente uno de los movimientos de Tristán Tzara, ¿no? Que inicia la idea de la contracultura, que es Dada, pues lo que hemos utilizado después cuando hemos hecho los fanzines, o que se sigue utilizando cada vez que se habla de contracultura, o de rebelión cultural, ¿no? Contra la cultura. Todo el mundo lo sabe, y son los manifiestos Dada en los que se hablaba precisamente de ese tipo de ideas, ¿no? Tengo puesto eso ahí porque, para que veamos que no es tan nuevo la idea de la contracultura. Ya, por ejemplo, yo siempre voy a ligar el discurso más o menos a la lucha contra el poder, la lucha contra el Estado, contra lo establecido, contra el poder cultural, ¿no? Pues ya, por ejemplo, en el periódico Tierra Libertad de marzo de 1933-34, si no me equivoco, venía, por ejemplo, una poesía que se llama Sociedad Podrida, que os la voy a leer. Tierra Libertad, periódico libertario, se distribuía en toda España, llegaba aquí a Extremadura, aquí en Mérida había paqueteros, que era gente que lo recibía, y se repartía. Y había un tío que se firmaba siempre como Yugo, que después me ha averiguado que era un albañil de Valencia, que publicaba en Tierra Libertad, estuvo publicando durante un poquito tiempo, pero publicaba algunos textos, poesías que le salían al hombre. Y publica un texto que se llama Sociedad Podrida, que os lo voy a leer, y que podía ser muy actualmente cualquier canción de hoy día, de rap, por ejemplo, o incluso de reggaetón, si nos ponemos tontos, ¿vale? Y dice, lo voy a leer, ¿vale? Dice, Sociedad Podrida, se publica en 1934, dice, ¿qué es la actual sociedad? Pronto la voy a describir. Es la exaltación de lo vil, el triunfo de la maldad, es la humana vanidad, es su máxima potencia, es la gran inteligencia privada de libertad. Es el crimen hecho ley en nombre de cualquier ser, policía, guardia, juez, presidente, dios o rey. Son los harapos mugrientos al lado del buen crespón, la muerte de inanición de los obreros hambrientos. Es el progreso estancado en la valla autoritaria, es la condición de paria que padece el proletariado. Es el niño demacrado en su más temprana edad, es en la inmensa ciudad el anciano abandonado. Son las cárceles repletas de seres inadaptables, es el estado inestable, aguantando en bayonetas. Es la producción quemada para no bajar los precios, es el pago con desprecio a la clase despojada, es por fin la negación de la vida a los humanos y por eso deseamos hacer la revolución, ¿vale?
Es un texto completamente vigente, ¿eh? Se escribió hace 100 años. Totalmente. ¿Vale? O sea, cualquier grupo que lo quiera, lo coge y seguro que lo peta en 2 días en el TikTok, ¿vale? Y tiene ya escrita la letra. Bueno, pues simplemente para que veamos que no es tan vieja la idea, un poco, ¿no? Es la idea de esto, para que veamos un poco y entrando un poco en materia. Vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo, ¿eh? Ya hemos visto que la contracultura no es algo completamente nuevo, que es algo que se inventa hace mucho tiempo, desde Diógenes por ahí, ¿no? Y que sin embargo en España, sobre todo cuando pega fuerte, o la contracultura tal como nosotros la entendemos ahora, que ahora está de moda, en un sentido, porque está de moda en el sentido de que por ejemplo, ahora está la exposición de esta de Pepe Rivas, ¿no? La de, el tema de Ajo Blanco y tal y cual, en Barcelona, Madrid, ¿no? Que tiene un catálogo precioso. Y está de moda en el sentido de que hay que tener cuidado, porque siempre como todo, ¿no? La contracultura al final se pervierte y se acaba convirtiendo en cultura, ¿no? Bueno, pues aquí en España ese escopetazo lo mete sobre todo pues, con el final de franquismo, ¿no? Incluso ya mucho antes, ¿no? Ya desde el año 68, cuando vienen aquí los coletazos del Mayo francés y tal y cual, y hay colectivos como por ejemplo en que participa Agustín García Calvo, la comunidad, la comuna antiautoritaria zaragozana, que tienen un grupo que se llama el CAZ, ¿no? O Miquel Amorós, gente así, ¿no? Que participan en ese tipo de colectivos, son los que van iniciando ese movimiento contracultural que a finales de los años 70 y de los años 70, sobre todo a partir del año 75 con la muerte de Franco, se va convirtiendo en otro tipo de en un tipo de contestación antiautoritaria, ¿vale? Antiautoritaria. Ahí he puesto esas dos imágenes porque reflejan muy bien cómo parece que no ha pasado nada en todo este tiempo. Una es el de la idea de la noticia de la amnistía, la segunda amnistía que se dio en 1976, de la que se ha seguido aprovechando muchos de los grandes delincuentes y torturadores que hubo durante el franquismo y posteriormente al franquismo, ¿no? Y la reciente aprobación de la memoria histórica, de la memoria democrática, perdón, le han cambiado el nombre, no se han atrevido a decir histórica, no vaya a ser que levantemos ampollas, y han preferido decir, bueno, democrática, y así quedamos, incluso solapamos un poco el sentido, porque la memoria histórica dice, vamos a tocar el tema de la guerra civil, pero vamos a empezar hablando desde la Constitución de Cádiz, de 1812, ¿vale? Y desde ahí trata la memoria democrática, la nueva ley de memoria democrática. Para que veamos que realmente no ha pasado tanto tiempo. Hemos necesitado esta ley, que se ha aprobado hace unos días, para revisar los contenidos de esa ley de amnistía, que se dictó en 1976, ¿no? Pero fue que ahí cuando viene en ese diario, y que tiene que ver precisamente con esa idea de que no parece que haya pasado tanto tiempo. En ese periodo de tiempo han pasado muchas cosas. En ese periodo de tiempo hemos vivido lo que se nos ha llevado la democracia, ¿no? La transición, la democracia. Ahora estamos en un proceso de revisión otra vez del tema. Hay como una vuelta del fascismo también, ¿no? O sea, abiertamente, no solamente aquí en España, sino en Italia acaba de ganar Faccioni las elecciones, ¿no? Y en el Congreso de los Diputados tenemos 55 diputados nazis, ¿no? O sea que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y hay una reversión, ¿no? Parece mentira que en todo este tiempo hayan pasado tantas cosas y que volvamos para atrás, ¿no? Y ¿vale? En ese momento pues aparecen a finales del año, en el año 74-75, aparecen grandes revistas aquí en España, sobre todo por ejemplo El Rollo Enmascarado, que era una revista de cómic. Aparece uno de los grandes iniciadores de la contracultura, reconocéis ese dibujo que es Perdidos en el Paraíso, es de Nazario, os sonará Nazario, el de las pollas estas inmensas de Anarcoma y de los cómics de Braguita, esta Purita Braga de Hierro, que es una historia preciosa de una detective, ¿no? Y bueno, pues aparece lo que es la contracultura, sobre todo ligada a zonas como por ejemplo Barcelona, porque en Barcelona sabéis que es tan cosmopolita, tan abierta, tan cercana a Europa, ¿no? Pues aparecen ahí un gran movimiento muy ligado sobre todo al movimiento libertario, aunque eso siempre se nos olvida contarlo, va ligado al movimiento libertario, es esa explosión que surge, sobre todo en la refundación de la CNT, en la que ya la CNT no pinta tanto, porque ya durante el franquismo la CNT ha ido perdiendo ese valor que tuvo antes de la guerra civil, ¿vale? Y aparecen además otros factores dentro del movimiento libertario que es mucho más amplio, mucha más gente que piensa otras cosas aparte del sindicalismo del CNTista, ¿no? Pero que también son anarquistas y son los que aportan, ¿no? Afortunadamente, porque eso consigue que ese abanico de movimiento libertario se abra como una flor inmensa, ¿vale? Y ahí dentro de ese movimiento pues aparecen
lo que son las reivindicaciones a través de la prensa, como por ejemplo Nazario, que empieza a publicar en el rollo, ¿no? en los cómics del rollo, y con los cómics de Braguita, de Purita Braga de Hierro, que son uno de los primeros que os pongo ahí, ¿vale? Y ese es Nazario ya en la actualidad, más o menos, ¿vale? Que sigue haciendo el mismo tipo de cómic. Lo que pasa es que, claro, ahora un cómic de Nazario te cuesta, en la cúpula y cosas así, te cuesta 60 euros, la recopilación de muchos de estos cómics. Aparece ligado, por ejemplo, a cómicos, por ejemplo, en ese momento, que ya lo hemos olvidado, de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que sigue vivo, que sigue publicando sus propios cómics, ¿no? Que todo sonará, la historia de Paracuello, la Guerra Civil, y aparecen tres grandes cómics, que mucha gente se ha olvidado ya de ellos, que son estos tres que denuncian en el momento en que se está produciendo esa pretransición que existe desde el año 75 al año 77, denuncia precisamente lo que está pasando en las calles, a través de estos tres cómics que son España, una España grande y España libre. Muchos de vosotros que estáis aquí, por las edades, yo sé que os sonará perfectamente, ¿vale? Y que lo habéis leído. Muchos de estos cómics después nosotros los fusilaremos, cuando hagamos los cómics, cuando hagamos los fanzines y cosas así, simplemente fotocopiaremos los cómics estos y los publicaremos en los fanzines que hayamos. Estos son, por ejemplo, sonarán, que son cómics de esa época, los de la trilogía España una grande y libre, en los que se hablaba precisamente de lo que estaba pasando, la amnistía y cómo se nos empieza a vender la moto con una idea de la democracia que no es precisamente la que debería haber sido realmente, que todavía no se ha revisado. Y llegamos a la parte de Extremadura, ¿no? La parte de Extremadura, yo voy a contar un poco algunos de los artículos que hay. Los que estáis aquí en Mérida conoceréis mucho el tema de Paidella, ¿no? Hay que, yo otra charla que demos aquí ya también sí que lo revisamos, porque una de las primeras experiencias libertarias que existen en Extremadura de una forma organizada después de la dictadura, y es la historia de Pepita, que no siempre se ha contado por completo, ¿no? Que es la historia de la represión que sufre. Pepita es una profesora, una maestra que viene desde Salamanca, ¿no? Y la mandan aquí a Fregenal de la Sierra a hacerse cargo de un colegio interno donde hay unos 50 alumnos del colegio Nertóbriga, se llama, una especie de residencia escolar, en la que ella inicia un proyecto que es aprobado curiosamente por la inspección en el año 1976, entre el 76 y el 77. Y es aprobado que simplemente, pues claro, en ese momento hay un momento de apertura, entre comillas, ¿no? Y Extremadura también se da esa apertura y presenta un proyecto en el que se abre un poco a esa educación que hasta ese momento, que todos muchos lo hemos sufrido, que era la educación de palmete crucifijo, ¿no? Y presenta un proyecto completamente libertario, ¿no? Y ese proyecto libertario tiene básicamente dos fases. Una fase inicial, como lo sabemos dentro de la educación libertaria, en la que el individuo hay que dejar que vaya buscando su propio lugar, ¿no? Y que vaya experimentando en qué consiste la libertad sin saber lo que es, y se produce un momento lo que se denomina la catarsis, ¿no? En la que te das cuenta que lo que se decía en el año 1868 todavía, no hay derechos sin deberes, no hay deberes sin derechos, ni derechos sin deberes, ¿vale? Y es la única forma de educar en libertad. Y a partir de ese momento, pues claro, como dentro de ese proceso de catarsis, ¿no? Pues se produce un miedo en el entorno suyo, en Fregenal de la Sierra. Imaginaros un pueblo, país perdido, de la mano de que llaman Dios, ¿no? Y se produce un miedo en los padres, se produce un miedo en las instituciones y se produce un miedo en la sociedad en general, y cercenan el proyecto y la mandan exiliada con un expediente académico a La Bazana, un pueblo de apenas 200 habitantes, ¿no? En el que se dedica después simplemente a pasar los días, y ya decide abandonar la educación y va por distintos sitios, va a Montijo, mi pueblo, ¿no? Y allí inicia la idea de crear una escuela propia que al final acaba cuajando en lo que se llama hoy día Paidella, ¿no? Que hay que distinguir entre la Asociación Pedagógica Paidella y lo que es la escuela Paidella, que muchos de los que estoy aquí hablando pues saben ya de qué va la historia. Y está bien que lo ponga ahí porque escribe ese libro, que es Fregenal de la Sierra, una experiencia con la libertad, que explica muy bien lo que era la sociedad extremeña del año 1976 en relación con ese tipo de ideas. Más se venden en toda colección los juegos que dan por 2 euros. O sea, que os invito a que compréis los juegos que dan, porque la verdad es que merece la pena. Mucho me imagino que lo tendréis. La historia repita.
Pasamos un poco, por tocar así distintos temas, ¿no?, al tema de los fanzines, ¿no? Y la idea de la prensa contracultural o libertaria aquí en Extremadura, ¿no? Hay distintos libros que hablan de que los primeros fanzines surgen en Cáceres en los años 80, pero no mucho antes ya. El CNT, el Cáceres Libertario, en el año 1977-78 se publicaron dos periódicos, ¿vale? Dos fanzines más bien, porque era la característica del fanzine, que es lo que vamos a hablar también ahora, es muy particular. El fanzine es un producto parecido al periódico sin ser un periódico, donde se vierten unas ideas muy contestatarias, muy contraculturales, que no tiene depósito legal ni ISBN, que se hace de una forma siguiendo una norma básica que es el háztelo tú mismo, ¿vale? Háztelo tú mismo, búscate la vida, que en aquellos tiempos, antes de que existiese el ordenador y la impresora, pues era a base de recortar, pegar y pasarse horas rotulando por ejemplo, un texto, ¿no? Una letra de molde. Y en ese momento pues se publica en Cáceres, que todavía ni siquiera estaba ya constituida la CNT, o sea, el periódico salió antes de que se reconozca a la CNT como sindicato, porque todavía no había surgido la ley sindical, y se publica el Cáceres Libertario, del que salen dos números. En el segundo, que se llama Libertad de Expresión, precisamente se denuncia una sentencia que acaba de salir contra un tío que pertenecía al sindicato de Montanche, en el que el juez lo había metido en la cárcel por sacar simplemente una poesía denunciando que en su pueblo no había centro de salud ni una escuela adecuada, pero sin embargo sí que había iglesia y ayuntamiento. Bueno, la poesía es muy curiosa, se metía con el alcalde, era una poesía, ¿no? Se metía con el alcalde, se metía con el juez, se metía con el cura, pues claro, a la trena, a los 4 días, ¿no? Eso en el año 77. Es curioso porque en el año 77 pasaba eso, pero hoy día sigue pasando igual. O sea, ahora mismo hay gente en la cárcel por escribir cosas como esa, que pensemos que no, pero las hay, ¿vale? Hay gente en el exilio por escribir canciones o que escribir poesía, aquí en España. Y se publica precisamente en el año 77, y en Revolución Social, que ese es de aquí de Mérida, ¿vale? Ese se publica aquí en Mérida. No sé si aquí habrá alguien de la que lo publicaste, que el año 1978 está ahora mismo en la... no sé si nos mandaron del archivo de Ámsterdam, me parece, ¿vale? El del CNT nos lo mandaron desde la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, y el otro lo tienen un ejemplar en el archivo de Ámsterdam, en el archivo de anarquistas. Y este se publica aquí en el año 78, que va sobre el 1 de mayo, y es muy curioso porque habla precisamente de la organización del Ateneo Libertario de Mérida. Hay artículos muy curiosos, eran muy poquitas páginas, 8 páginas o 10, pero se habla precisamente de la organización de aquí en Mérida. Se habla de la organización de la Corchera, de la gente que trabajaba en la Corchera. Hay poesías de niños, por ejemplo, también, ¿no?, que ya participaban ahí, y es bastante curioso. Ya la otra charla que vimos en el Ateneo Libertario, me parece que les dejé un ejemplar, que se lo reproduje y se puede ver ahí. Ese es el primero. Otros fanzines que se han publicado y que son característicos también de esa época, bueno, pues aparte, antes hemos mencionado Paideia siempre, desde que empezó, ha tenido una intencionalidad de dar a conocer a través de la prensa gráfica, de una forma gráfica, su pensamiento y un debate abierto sobre distintos temas. Y ha ido publicando distintos boletines, en los que participaba mucho Javier Torres, que no sé por qué no va a venir, pero siempre viene. Y estaba la asamblea, ¿vale? Que se publicaba, por ejemplo, un monográfico sobre, yo qué sé, las colectividades agrarias, o se publicaba un monográfico sobre las drogas, y además en que se daba cabida, y se sigue dando cabida a la participación del alumnado, de los niños y de las niñas del colegio, ¿vale? Y Paideia, la característica que ha tenido precisamente con los fanzines es que ha ido cambiando distintos titulares y distintos formatos, y han ido saliendo distintas formas. Salía la asamblea, quitándole la esa inicial, porque era, como decían los niños, la asamblea, no decíamos la asamblea, si no decían los niños, ¿qué hacen? Vamos a hacer la asamblea, ¿vale? Mi hijo también bastante en Facebook, y ellos dicen la asamblea, ¿vale? No dicen la asamblea. Y también después los otros fanzines, que eran los de arrachas, arrachitas, arrachorras, porque era lo que hacían los niños, era gracioso, ¿no? Y después algunos también os pongo ahí de la época precisamente de los fanzines de carácter libertario.
Aquí, que ahora hablaremos con ellos porque tenemos que ir mezclando, muchos de los fanzines, sabéis, era algo contracultural, o sea, ahí había distintos aspectos. Había el que se dedicaba, por ejemplo, a la cuestión mística. En Cáceres salían 2 fanzines que sobre la cuestión mística, que sacaron mucho, no me acuerdo exactamente el nombre, pero iban sobre el tema del misticismo. Había otros que se dedicaban a la cuestión musical, solamente sacaba el tema musical, y había otros que tenían mucho que ver con la cuestión política, la cuestión política en el sentido de contestataria o antiestatal, como por ejemplo los anarquistas, ¿no? Y ahí, cuando fundamos la FREGA, que era la Federación Regional Extremeña del Grupo Anarquista, Extremadura ha tenido diversos intentos desde el siglo XIX de crear federaciones de grupos anarquistas. Algunos han cuajado, otros no. Unos han ido más relacionados con el tema del trabajo, otros más relacionados con el tema social. Y yo participamos, Ángel también participó, en la fundación de la Federación Regional Extremeña de Grupos Anarquistas, que aglutinamos una serie de 8 o 9 colectivos de aquí de Extremadura que nos definíamos como libertarios, ¿no? Fue una época en la que estábamos muy ligados a un aspecto social que era el tema antimilitarista, ¿no? Que ahora hablaremos de ello, y era sobre todo a una cuestión sobre la desobediencia militar y civil, que era la insumisión, ¿no? Que la llevamos al extremo, y que conseguimos que se acabase con una institución que ha existido en España durante 1000 años, que es el servicio militar obligatorio o la conscripción, ¿vale? Y en esa época pues sacábamos distintos fanzines. El Moffat, que lo sacábamos en mi pueblo, Montijo, Moffat, que en realidad mucha gente no sabe, pero inicialmente, después ya no lo quitamos. Inicialmente Moffat significaba, bueno, sabéis que es el sinónimo de burla, ¿no? Pero significaba montijano feo y alternativo. Pero como no nos comíamos en un rosco, dijimos, bueno, vamos a tirar y cuando íbamos por ahí, ¿vale? Y entonces pues al final se quedó en Moffat sin significado de la sigla, ¿no? Y por ejemplo en Badajoz pues sacaban la bellota mecánica, que algo se mueve en el Perolo porque el Perolo es Badajoz, ¿vale? Bueno, está aquí también gente que participaba en la bellota mecánica. Y era por poner un ejemplo, ¿vale? En la Icrana, que era un fanzine que sacamos un montón de números en Cáceres, que también participaba, y era curioso porque todos estos fanzines que los hacíamos, pues los hacíamos siempre de una forma, pues eso, el asterotumismo, siempre recortando, la asa de Icrana era recortar una estrellita, recortar con mucho cuidado con la A dentro, con el círculo y pegarla. Y cuando ya había llevado una hora intentando hacerla, se te salió una raya y dices, me cago en la leche otra vez, vale, y otra vez tienes que hacer la raya. Y siempre, pues, algún tema social, ¿no? Ahí metíamos mucha caña contra los estamentos de toda la vida, la iglesia, el ayuntamiento, el Estado, el ejército, lo de siempre, ¿no? Y se repartía pues, en los bares, que otra de las condiciones del fanzine, ¿no? Repartirlo en circuitos no oficiales, bares, colegas, se pasa de mano en mano. Lo mismo que hacíamos con los cómics en aquella época. Ahora, por ejemplo, los cómics han evolucionado mucho, se han convertido en un objeto muy de consumo a través de la novela gráfica, son muy caros. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo empecé a leer el cómic, como el Víbora, el Simon, 1984, y lo que hacíamos nos lo pasábamos de mano en mano, igual que los periódicos anarquistas. O ibas a sitios, yo me acuerdo que íbamos a un estanco donde dejábamos los cómics que te habías leído y por una peseta te rebuscabas y te llevabas otro. O sea, tenías que comprar una peseta, que era lo que se llevaba el tío del estanco, o te lo pasabas de mano en mano entre amigos, ¿no? Ahora no, ahora ya son objetos más de lujo, son muy caros y son más complicados de conseguir, ¿no? No se les vaya a una biblioteca. Y en esa época, pues igual, lo distribuíamos a través de bares, por ejemplo, en Icrana, pues lo distribuíamos en bares como el Chiquito, como el Poppy, de allí de Cáceres, y era donde lo juntábamos. Siempre se hacía del tranqui en el sentido de que se hacía algún compañero que tenía una fotocopiadora porque trabajaba en la función pública, era el que solía hacer una fotocopia, ¿vale? Y después el sistema pues era simplemente, él nos hacía la fotocopia, nos poníamos todo en una rueda y con una grapadora, pum, 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 y grabando uno por uno, sacando 200, 300 ejemplares, según lo que iba. Que a todos se les ponía un precio, pero al final no ganaba absolutamente nada. No sacabas ni siquiera para pagar lo que te costaba alguna copia que sacabas fuera, ¿vale? De hecho, siempre se le ponía, abajo no se ve, pero pone, esto no es un producto de consumo, ¿no? El precio se lo pones tú, ¿vale? No poníamos lo de la voluntad porque sonaba muy religioso. Pero era ese el Hay, bueno, en esa época, no sé si se sabrá, pero había, por ejemplo, muchos fanzines, sobre todo los que se hicieron aquí, de Antonio, que lo tenemos aquí presente, que podría contar mucho más que yo sobre ese tipo de publicaciones. Aquí en Mérida fue un foco precisamente de edición de fanzines muy contraculturales, ¿eh? Aquí en Mérida surgieron, en torno al Para Candoria, surgieron un montón de experiencias sobre el fanzine o sobre la prensa contracultural, que es curioso que todavía no se ha investigado adecuadamente, pero hubo, por ejemplo, los periódicos estos sábanas que se ponían por la calle, que los editaba la Universidad Popular, o la colección de las cajitas estas de poesía
que yo tengo unas cuantas, ¿vale? Que eran con un lacito, ¿vale? Y es curioso, fueron productos culturales que ahora son difíciles de encontrar y que en su momento, sin embargo, a mucha gente que vivíamos en la periferia nos daban muchas ideas para hacer precisamente las cosas que hacíamos, ¿vale? Así que muchas gracias, Antonio, ya que estás aquí, ¿vale? Pero es cierto, ese tipo de productos realmente no se ha investigado sobre que al fin y al cabo también es, porque claro, parece que muchas veces cuando hablamos de esto como que queda al margen, ¿no? Como diciendo, es que eso no es cultura, ¿no? No es cultura hasta que pasa el tiempo y lo revalorizamos como cultura, ¿vale? Como diciendo, no, eso es basura. De hecho, yo me acuerdo que en aquellos tiempos yo estudiaba filología, lo estudiamos como para literatura. Había una asignatura que teníamos con sociología de la literatura y ese tipo de productos culturales, contraculturales, se estudiaba como para literatura. La paraliteratura es como la literatura que es una mierda, ¿vale? Que no está dentro del mercado y está reconocida. Y es curioso porque cuando pasa el tiempo dice, coño, ahora fíjate lo que cuesta esto, ¿no? Y es difícil de conseguir, ¿vale? Es la contracultura. Y llegamos también a un aspecto muy contracultural también de esa época, que es el punk, el nacimiento del punk. Todo el mundo sabe lo que es el punk, o el pan, ¿vale? Yo prefiero el punk porque si no, el Papa es que está hablando muchas veces del pan de molde, ¿vale? Que lo hay también, ¿vale? O el pan de pueblo, que también existe, ¿vale? Pero el punk, bueno, pues fue ese movimiento contracultural muy ligado también al movimiento anarquista, al movimiento libertario, en el que se decía lo mismo que decía Diógenes. Diógenes decía que no había futuro. Lo mismo, la frase no es de los Epístolos, ya existía antes de los Epístolos. Antes de los Epístolos, que es la parte cultural del punk, existían otros muchos grupos punk en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, ¿vale? Y sin embargo, claro, lo que pasa es que se nos ha vendido siempre la idea de que los Sex Pistols eran el punk. No, el punk surge mucho antes de los Sex Pistols, va ligado a la crisis del petróleo de los años 70, ¿vale? En la que se da una gran crisis y en la que aparecen grupos contraculturales que empiezan a hacer su propia música con instrumentos muy baratos y muy fáciles de conseguir, porque era difícil organizar un concierto. Y a partir de ahí se organiza el punk, que también llega a Extremadura, igual que llega a España, y que además va parejo a otro movimiento que es al final el que se nos explica a lo largo de la historia, que es el de la transición, el movimiento musical por excelencia, que es el de la movida. Siempre, cuando se nos habla muchas veces de la música de la transición, se nos habla de la movida. ¿Por qué? Hay una intencionalidad. La movida tiene su música, pero su música, vale, sí era divertida, era bonita, era bailona, nos gustaba, pegadiza, ¿vale? Pero, ¿qué decían las canciones? A las que lo pegamos y de qué decían, quiero ser un bote de colón y salir anunciado en la televisión. Ese era el mensaje, quería ser un bote de colón, o Mecano, ¿no? Allí me colé en la fiesta, Coca-Cola para todos, después cambiamos y decíamos farlopa para todos, pero esa era la letra, ¿vale? Entonces, claro, era una música muy cómoda para el establishment, para el sistema, porque no generaba ningún tipo de contestación, de revolución, de revuelta. La otra, la que empieza a generar una poco de revuelta, empieza a cagarse en todos los muertos de todo el mundo, que es la música punk, pues la marginamos y decimos, esos son los, ¿vale? Los punkis estos que, ¿vale? Que van sucios, que tal y que cual, ¿no? Bueno, hay otros distintos tipos de punk, pero sobre todo ese punk contestatario, ¿no? Y hay otro tipo, para que lo veamos el ejemplo, de música contestataria, que habla, por ejemplo, de la gente, de los problemas, tal y cual, que va ligado, por ejemplo, a la música del gitaneo típico de la vida, los chunguitos, los chichos, ¿no? ¿Dónde se vendía esa música? Siempre lo decimos, ¿no? ¿Era fácil conseguir esa música? No. ¿Dónde se compraban las cintas de cassette de los chunguitos? En las gasolineras, ¿vale? En los circuitos marginales. Pero no solamente en la gasolinera, sino que en la gasolinera se ponía al lado del porno. Al lado del porno. Si tú entrabas en la gasolinera y querías buscar las cintas de los chunguitos o los chichos, te tenías que ir donde estaba el porno, ¿vale? No se vendía no se distribuía en los centros culturales, ¿vale? Donde podías comprar música, no, se vendía allí. ¿Por qué? Porque era una música que no interesaba. Igual que el punk, empieza a crearse dos tipos de punk. Un punk que es muy elegante, ¿vale? Que viene mucho de Inglaterra, es Cure, tal y cual, y otro punk, bueno, es ruido, ¿vale? Ese punk que es ruido, pues que si te fijas en las letras, son unas letras muy contestatarias, son unas letras parecidas a lo que leíamos antes del texto de Yugo en 1934 en Tierra de Libertad, Sociedad Podrida, ¿vale? Cuentan cosas, no lo oyes, pero cuando lees las letras, claro, es la primera época de la Polla Record, por ejemplo, ¿no? O de otros muchos grupos, Cortatu, ¿no? El Corbuto, son todos esos grupos que tienen unas letras que ya venían de antes, lo que pasa es que ellos les meten una caña de miedo, ¿no? Venían de otros grupos como la Banda del Río de Cataluña y esto, ¿no? Pero le empiezan a meter una caña
de guitarreo que no sonaba igual que los otros, ¿vale? A mí me encanta, por ejemplo, Asfalto, tenía una música preciosa, ¿no? Y tenía unas letras también muy topo, ¿no? ¿Sabes? Que sigue todavía, ¿vale? Y llega el punk y hace lo mismo, pero le mete un guitarreo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ese tipo de música está ahí. Y aquí a Extremadura también llega de la mano como grupo, por ejemplo, como la Palo Seco, que me dijo Leandro que iba a venir, pero no ha venido, ¿vale? A ver si sabe la letra. Y ahora tienen un grupo que se llama Los Red Tubers, ¿vale? Que lo conoceréis. Y bueno, empiezan a crear ese tipo de música sin apenas instrumentos, sin sitios donde ensayar y además tocando en sitios muy determinados. Lo bueno que tienen es que siempre tocan por la cara, no cuesta contratarlos para nada porque estaban deseando siempre tocar, ¿vale? Y siempre tocaban ligados a gente que, pues, al tema antinuclear, al tema antimilitarista, al tema cualquier cosa que fuese anti, siempre, además por la cara. Los podías llamar y los tíos iban y allí tocaban. Con que le diese un escenario se subían. Luego lo tenías que echar. ¿Cómo? Después lo tenía que echar, sí. Llegaba un momento. Pero sin embargo, es curioso porque, por ejemplo, ahora presentamos el libro en Valdecín, que hay unas jornadas punk todos los años, ¿vale? Y fuimos allí, Javi y yo, nos plantamos allí en Valdecín, que es un pueblo que he perdido, donde está cerca de Coria, ¿no? Y nos fuimos por allí y había unas jornadas punk, entonces pues había punk. Y es curioso, ¿no? Porque yo a mí me metieron en un grupo los días antes para organizar el cotarro y estaba bien porque seguía siendo exactamente igual. Un grupo decía, ¿quién lleva la batería? Pues yo necesito la batería, pues tal igual, ¿no? ¿Sabes? Y había ahí como un apoyo mutuo, ¿no? Diciendo, dejándose el instrumento entre unos y otros que funcionaba muy bien, ¿no? ¿Vale? Después salió fenomenal la charla. Fue muy mutuo, eso fue así. Y bueno, aquí tenemos pues, algunos de los ejemplos. En ese momento surge el punk aquí en Extremadura, hay un recorrido, también hay distintos grupos. El más lleno es A Palo Seco, que estaba formado por Leandro, Barrajo, Manu y Miguel, el batera, ¿no? Y que empiezan a sacar, primero sacan lo que antiguamente llamamos, ¿acordáis? Una maqueta, cuando no existía todavía todo lo digital, todos escuchábamos la música a través de las cintas de cassette, ¿vale? ¿Acordáis aquel bolígrafo que metíamos y dábamos vuelta? O el trozo de papel mojado para poder grabar, que le poníamos la lengüeta, le metíamos la lengüeta para poder grabar. No, claro, ya hoy día yo lo estaba en el instituto, de vez en cuando me llevo un cassette, se lo pongo, le pongo música a los chichos. ¿Y eso qué es, tío? ¿Sabes? Pues es un cassette, tío. Claro, porque ya no lo conocen, sinceramente, no saben lo que es una cinta de cassette, ¿para qué sirve? Te enseño una cinta de cassette y no tienen ni idea de qué es eso, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de música empieza a moverse también por Extremadura. Hay distintos grupos, en mi pueblo, por ejemplo, pues Manolo García y los atracadores de pastelería, ¿vale? Asquerosa coincidencia, ¿vale? De hecho, Manolo García, me acuerdo que Manolo, que eran toda la familia, estaba Chiqui y todo este personal, ¿no? Y toda la gente de los Lumar. Y me acuerdo que el primer concierto que hicieron, que lo contamos por ahí en el libro, ¿no? Pues organizaron una rifa de una papeleta para comprar una guitarra para poder ir al concierto. O sea, la cuestión era, porque dice, haces una rifa para poder comprar la guitarra para dar el primer concierto. ¿Vale? O sea, perdón, la rifa era, la papeleta era la entrada del concierto. Esa era la entrada del concierto. Si no vendías la suficiente entrada, pues no había concierto, pues no había guitarra. ¿Vale? Entonces, la cuestión era pues, ¿no? Porque es que es así, ¿no? Y era todo. Y lo cierto es que siempre se sumaban pues, a los grupos, a las acciones antisistema que solíamos organizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se organizaba mucho en la isla los 1 de mayo de la CNT. Que lo tengo por aquí. Bueno, ese es el primer disco que sacaron. Antes habían sacado una maqueta, ese fue el segundo, el disco, Jodiendo la Barrana, y el primero no me acuerdo cómo se llamaba, que era una maqueta que lo ponemos por ahí. ¿Vale? Esa, no sé muy bien, no se podría pagar aquí la si se puede. Es que esas fotos son, esas no las hemos puesto antes, pero son de aquí, de la isla, de los primeros conciertos, precisamente, a lo mejor algunos lo reconocéis. Y son de la isla, que cuando realizábamos en la CNT el 1 de mayo de aquí, eso puede ser el año 89, 90, 88, 87, ¿vale? Y son los primeros conciertos que se hacían aquí el 1 de mayo en la isla, ¿vale? Y si os fijáis, no se ve bien, pero se va a ver en la siguiente, era un remolque, como en plan San Isidro, el remolque ahí arriba y a veces sin amplificador ni nada, ¿vale? Porque, bueno, son algunas de estas fotos son del 1 de mayo. Me las pasó Leandro, ¿vale? Esos son algunos de los... Por
de los carteles que se hacían ya KNO, lo puse porque lo reconoceréis, que eran de aquí de Mérida, ¿vale? Era con denominación de origen, ¿vale? Y algunos de los carteles que son muy típicos fanzine, o sea, ya hoy día no hacemos los carteles así, pero esos carteles eran un folio, recortado una tijera y a tomar por saco, te gustaba la imagen, la ponías, ¿vale? Y se daba la publicidad a través de Acosado de Montijo, Tirando Millas, que era de Cáceres, ¿vale? Había otros grupos como Mitad Norte, cosas así, ¿no? Que eran... También una de las condiciones de los grupos es que la gente era tremendamente joven, de los grupos, en aquel momento, claro. Acosado, ¿vale? Y después llegamos ya a la parte de, porque no me quiero extender mucho, ¿vale? A la parte de, por contarlo así un poco por encima, a la parte del antimilitarismo, ¿vale? A la parte del yo por mí sí que le damos. ¿Oís la voz? ¿La quitamos? Lo que queráis, sí. La parte del antimilitarismo, ¿no? Bueno, sabéis la historia del antimilitarismo, todo el mundo la conocemos en España. Aquí siempre ha habido un problema muy gordo durante toda la historia, más de 1000 años de historia, que eran las levas militares, ¿no? Siempre se ha utilizado a la masa, al pobre desgraciado del pueblo, para ir a la mili a defender a los señores. Eso ha ido evolucionando de distintas formas, ¿no? Hasta convertirlo en el servicio militar obligatorio, que fue la gran pelea que mantuvimos en nuestra generación, ¿no? Y antes de esa pelea, pues hubo otra que fue muy cercana, que fue precisamente el de la OTAN de entrada, no os acordaréis, que curiosamente ahora mismo hay una guerra aquí, que es la guerra, hay muchas guerras, ¿no? Pero la que nos importa ahora, según los medios de comunicación, es la de Ucrania. Entonces, y sabéis que la de Ucrania viene por cuestiones de la OTAN, ¿vale? Bueno, pues aquí sabéis que España entró en la OTAN, me parece que fue en 1986, ¿no? Y el referéndum de la OTAN, en el año 79 Suárez ya propuso que íbamos a entrar en la OTAN y el PSOE dijo, para ganar las elecciones, porque sabía que había un movimiento antibelicista en España después de pasar una dictadura dominada por los militares, pues dijo, muy listo que eran ellos siempre, que siempre lo han sido, pues dijo, OTAN de entrada, no. Que la frase se las traía, porque la frase ya era con segunda, se sabía perfectamente. Decían, OTAN de entrada, no. Y eso le hizo ganar en buena parte de las elecciones al PSOE, el OTAN de entrada no. Y después el PSOE cometió la gran traición, como con tantas otras cosas, en el tema de que dijo de OTAN de entrada, sí. ¿Vale? Y en el 86 se hizo un referéndum, que fue la segunda vez que yo voté, ¿vale? a la OTAN, y en ese referéndum se establecían 3 preguntas, en las que se decía que íbamos a introducirnos en la OTAN, siempre que se respetase que no se almacenase armamento nuclear en España, que no se interviniese en conflictos armados y que se fuese reduciendo poco a poco las bases militares. Por poquito más del 50% se ganó ese sí a la OTAN, y hubo gente ahí muy implicada, como Carlos Otamendi y otra gente, que ya falleció, y que organizaron la plataforma anti-OTAN, y por muy poquito se ganó el sí a la OTAN, por un poco más del 50%. En algunas de las comunidades abrumadoramente salió el no, como por ejemplo en Euskadi, y sin embargo nos metieron con esas 3 condiciones. De esas 3 condiciones, por supuesto, ya nadie se acuerda, que estamos en la OTAN, se supone, con intención de que desaparezcan las bases militares, que se han aumentado, que no se almacena armamento nuclear cuando siguen repostando en las costas españolas submarinos nucleares de la OTAN, ¿vale? Y que no intervengamos en conflictos militares. Hoy día España interviene en 21 conflictos militares, 21, no solamente en Ucrania, 20 más. Lo que pasa es que solamente, a veces los medios de comunicación lo utilizan, porque dicen, mientras le contemos la historia de Ucrania, no le contamos lo que está pasando en el chat, que es peor que lo de Ucrania, sinceramente, ¿vale? Entonces, claro, seguimos interviniendo y seguimos aumentando el gasto militar. Y esa era la idea. Y nos metieron en la OTAN de cabeza. Y en la OTAN hubo una plataforma anti-OTAN aquí en Extremadura, muy ligada a la plataforma que había a nivel estatal, que era la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, donde había mucha gente de Montijo también. Estaba Baldomero Mendoza, Martín Romano, estaba Pedro Polo, que aquí he puesto, por ejemplo, una de las convocatorias que se hizo, Montijo, el Colectivo por la Paz y la Ecología, en esa historia, ¿no? Ese mural, por ejemplo, lo conoceréis, que estaba allí en Montijo, ¿no? Es un mural que se hizo allí en Montijo, en una de las calles que va al instituto, después se tiró, era un mural precioso que hizo Pedro Roque. Y
y bueno, que se expresaba muy bien, porque claro, la idea de la OTAN, sabéis que conllevaba lo mismo que ahora, lo mismo que ahora. Era la idea, si no estás en la OTAN, estás como del lado del otro bloque, que era la Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética, no había caído el muro de Berlín. Y entonces se utilizaba. Entonces el mural estaba muy bien, porque era un mural grandísimo que se hizo, que era precioso, que después ya se tiró, pero afortunadamente hemos recuperado algunas fotografías que me las pasó Antonio Pizarro, que las tenía todavía, a él se las pasó Pedro Roca. Ese, por ejemplo, es una huelga de hambre que se hizo precisamente en el año 85 en Cáceres, en el que está Pedro Polo, que era de Montijo, ¿vale? Que fue uno de los primeros insumisos después aquí en Extremadura, se fue del pueblo. El maestro en Madrid, viene muy de vez en cuando, está en Valdepeña Mendoza, que está aquí de la derecha, y es una huelga de hambre que se hizo en Cáceres, ¿vale? Sibaldo, este de aquí de la derecha, ¿vale? Y Pedro es el de la izquierda, del todo, pero con barba. En esa época tenía un montón de barba. A Pedro Polo, a su tío, lo mataron precisamente en Montijo, la entrada de los fascistas en el año 1936. Y llegamos a lo que después, una vez que perdimos aquella batalla de la OTAN, pues aquello sirvió bastante, porque creó un pozo antimilitarista en España que acabó derivando en la negativa a hacer el servicio militar obligatorio, que fue la gran batalla que dimos en nuestra generación. Hasta ese momento el servicio militar obligatorio, sabéis que era 12 meses, me parece que eran 12 meses, secuestrar en un cuartel que no servía para nada, sino simplemente para emborracharte y para... Tenía que aguantar un sargento chusquero que tenía que aguantarlo, y a ese momento nos plantamos, a partir de 1989 empezamos a plantear una estrategia en todo el Estado español, un grupo de gente que se inicia sobre todo por el movimiento de acción de conciencia, una organización que está claro que lo que quiere es acabar, por una parte, con esa lacra social que ha sido siempre el servicio militar obligatorio, y aparte introducir una idea en la sociedad española, que es que los ejércitos y las guerras son invenciones de los seres humanos. Y es así, el ejército y la guerra son instituciones que hemos creado los seres humanos, como la esclavitud. La esclavitud es una institución que ha existido en el mundo adelantado de Europa durante siglos y siglos. Ya hoy día no existe, entre comillas, aunque existe en muchas partes del planeta, incluso a través de la trata de blancas existe en nuestra sociedad, pero no existe como existió hasta el siglo XX, hasta el final del siglo XIX, en todo el planeta. Y sin embargo, se acabó con ella. La guerra y los ejércitos son instituciones machistas, no existen ejércitos de mujeres, solamente existen ejércitos de hombres, por mucho que nos digan que la mujer participa, ahora mismo en Ucrania, quienes se están matando son tíos, no tías. ¿Vale? O sea, por mucho que nos digan que la mujer participa en el ejército, eso es mentira. El ejército y las guerras son instituciones claramente machistas, masculinas, y como tal pueden desaparecer. Y esa es la idea que nosotros, durante y muchos de los que estáis aquí, Manuel, que participó también en ese movimiento antimilitarista, nos queríamos transmitir a la sociedad, y en la que seguimos creyendo que los ejércitos pueden desaparecer algún día y las guerras también. Y eso nos llevó pues, a iniciar una campaña que era contra el servicio militar obligatorio, que era a través de una estrategia muy clara, que era la desobediencia militar y la desobediencia civil. Desobedecer a uno de los estamentos más reconocidos en la historia de España, que ha sido y más temido, que ha sido el ejército. Y lo hicimos a través de una estrategia colectiva en el que no existieron líderes. Nadie podría buscar en la historia y decir, pues el movimiento por ejemplo, en el movimiento anti-OTAN sí había algunos líderes muy definidos. Por ejemplo, estaba Carlos Otamendi, estaba Antonio Gala, que sabe mucho en la tele sobre el tema del movimiento anti-OTAN. Pero en el movimiento de sumisión nadie podría encontrar a un líder o una líder, ¿vale? Porque incluía también a muchas mujeres. Y nadie podría encontrar a alguien que llevase la voz cantante, porque era un movimiento que aglutinaba distintos movimientos sociales. Había colectivos feministas, ecologistas, pacifistas, había sindicatos, y sin embargo no existían liderazgos como tal. Por eso había una canción de la Polla Records de esa época que lo decía muy bien. Decía, ahora se ha hecho documental, no somos nada. Había una canción, la canción esa no somos nada, decía, la Polla Records decía, ¿quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Por qué? Porque al Estado le resultaba difícil identificar contra quién se estaba enfrentando. Y cada vez que el Estado se inventaba una estrategia para meter en cintura a los insumisos, nosotros cambiábamos la estrategia. Se inventó, por ejemplo, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que consistía en juzgar la conciencia de la gente y decir, tú sí puedes ser objetor, tú no. Y dijimos, no reconocemos al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Se inventó la prestación social sustitutoria, que era un servicio social que se hacía para quien no quisiese hacer la mili y tomar las armas. Dijimos, pues nos negamos también a hacer la PSS.
¿vale? Se empezó a inventar ya ciertos levantamientos de la ley, como diciendo, bueno, el tercer grado, que era cuando un insumiso entraba en la cárcel, y automáticamente, por buen comportamiento, podía salir a la calle. Y sin embargo, los que estaban en la cárcel se plantaron, hacían los plantes y dijeron, no salimos. Vamos, perdón, salían pero no volvían. ¿Vale? Entonces salíamos, volvíamos y nos comíamos 2 años. También, eso era bien cierto. Sí. Entonces, claro, el Estado se volvía loco porque no, el Estado que era un gobierno, era el gobierno socialista, era el PSOE de Felipe González en ese momento. Y se volvía loco, no sabía qué hacer. Los jueces también empezaron a ver que tenían una patata caliente porque le pasaron un problema que era militar, porque era la institución militar, pasaron a la jurisdicción civil y los jueces empezaron a ver con lo que son los jueces en este país, que lo siguen siendo, que no hay ni un juez todavía que haya dicho vamos a ver a otro sitio. Pues los jueces vieron que estaban mandando a la gente a la cárcel a gente completamente inocente, que no tenían delito. No tenían delito porque no existía un delito, era por cuestión de ideología. Entre el año 1989 y el año 2001, que se acabó el servicio militar obligatorio, hubo 50.000 insumisos en España. ¿Vale? Y cerca de 40.000 en algún momento sufrieron o un proceso judicial o estuvieron en la cárcel. Y al principio, cuando empezamos a negarnos a este tipo de historias, pues era divertido porque éramos gente que estaba muy unida, pero las cosas se fueron poniendo duras, porque empezaron las sentencias. Empezaron gente, compañeros, empezaron a entrar en cárcel, y cuando entrabas en la cárcel ya era otra historia. Y aquello fue, por una parte, fue muy instructivo, muy divertido, pero por otra parte también fue muy duro para nosotros y para las familias. Vamos a ver un pequeño documental de 10 minutos, no sé si habéis visto el documental de Mirar a la Ventana, que tiene que ver con Extremadura, porque aparecen algunas de las acciones que se llevaron a cabo en Extremadura, sobre todo por los últimos insumisos. Aparece una de las acciones, aparece Miguel de Felipe, que Miguel de Felipe fue cuando cambiamos las estrategias, ya el Estado había decidido acabar con la penalización de los insumisos, se cambió la estrategia a la insumisión a los cuarteles. ¿Qué consistía la insumisión a los cuarteles? Alistarte, cuando te tocaba alistarte, y a los 2 o 3 días largar, desertar. El delito de deserción era distinto. Y organizamos, la última acción que organizamos aquí en Extremadura fue con Miguel de Felipe, que ahora vive en Ibiza, con un excelente amigo, y es de Piornal, y organizamos su fuga del cuartel y su entrega después. Cuando salió del cuartel, después se entregó, porque la idea era entregarte. Miguel de Felipe acabó en la prisión de Alcalá de Henares, donde había estado Tejero, la militar, no la civil, y allí le visitamos varias veces hasta que salió ya con el indulto, cuando se acabó con la ley de servicio militar obligatorio en el 2002. Vamos a ver un pequeño trozo de un documental que hicimos hace ya varios años, que se llama Mirar a la Ventana, en el que trabajamos sobre todo con el testimonio de las madres y las compañeras de los compañeros que estuvieron presos, ¿vale? Y que fueron insumisos y juzgados. Y no importa lo mismo. Hoy cumplo 26 años. En torno a las 13:30, aún en el comedor, intentaba retroceder en el tiempo e imaginar mi parto. 26 años después, os agradezco la posibilidad de la vida que me habéis dado. 26 años que no escribiré en esta carta. Prefiero quedarme solas y en silencio con ellos. Tan solo un recuerdo inmediato para los ausentes, que pasaron por mi vida y ya nunca más volverán. ¿Qué son los hijos para mamá? Uy, eso es tu vida. Por mucho daño que te haga un hijo, por mucho que te haga, eso no puedes. Tú lo perdonas todo. Lo perdonas todo. Las cosas de los hijos duelen mucho ya. Mucho. Y te duele el que no te preguntara, la misma familia. Y todas esas cosas pues te duelen, pero mi hermana cuando vino que fueron sus hijos al juicio, dice, no me lo has podido decir, que era el juicio de Javi hoy.
Digo, pues no. Pues como yo tampoco iba, ella lo quería mucho de mí y digo, no, os digo, porque tampoco te iba a gustar estar allí. La única que me dijo algo de eso. Es que él desde pequeño ha tenido esa idea clara. Él desde muy pequeño dijo que no iba a la mili, pero es que era un enano, y decía que no iba a la mili. Y decía, bueno, cuando llegue la hora ya lo veré para ver si iba a la mili. Y desde muy pequeño empezó a decir que no iba a la mili, porque yo no quiero coger una escopeta, decía. Yo no quiero coger una escopeta, mamá, yo voy a ir a la mili. Bueno, yo ya veremos a ver, pero desde pequeño niño, ¿eh? Eso era como, va a salir en la cámara eso. Eso era como, decía cuando era un pequeño, yo mamá no me voy a casar, me voy a rejuntar. Siempre decía lo mismo, yo mamá no me quiero casar, yo me voy a rejuntar. Bueno, cuando llegue la hora ya veremos a ver qué hace, pues ha sido así. La idea ha sido clara desde pequeño, mi hijo. Pero es que era quizás 4 o 5 años y empezaba a decir eso. Todos te festejamos con alegría. A los 20 de enero cuando mañana sale un capitán fuerte a poner bandera. Sale un capitán fuerte a poner bandera. A mí me llamó del colegio, que tenía Íñigo 6 años, yo creo, digo, ¿qué habrá hecho? Yo voy a buscarlo, es que suba a la clase de Íñigo, subo. Y me dice, profesor, es que es muy bueno. Digo, ¿y qué pasa? Y le ha puesto la zancadilla, la tira contra la pared, tenía un chinchón. Y dice, no se ha vuelto. Digo, ¿qué quieres? ¿Que yo le diga que pegue? Dile al niño que pone la zancadilla, que no ponga la zancadilla. ¿Es así o no es así? Y es que no se ha vuelto a pegar, y es que no esperes que se vuelva a pegar. Si lo de Íñigo ya lo sabía desde ¿cómo? Porque Jesuitas hacía la semana de la juventud. Tenía clase por la mañana, pero por la tarde tenían charlas. Entonces, pues ese, un abogado, un militar, un objetor, y cuando vino dijo, yo no voy a la mili. Y yo desde aquel día no sabía que Íñigo no iba a la mili. Pero lo tenía muy claro, ¿eh? Porque Íñigo tiene las ideas muy claras. Los verdugos le ataron hasta las manos y luego su pelota le desataron. Y luego su pelota le desataron. Amarraron a un tronco y allí le dieron la muerte con saeta, verdugos fueron. Nosotros sí sabíamos que podían ir a la cárcel como salió con 2 años, 4 meses y un día, o 10 años de inhabilitación. Que a mí además un magistrado me dijo, Íñigo no va a la cárcel, porque es amigo nuestro. Y cuando me llamó a Sevilla me dijo, voy a la cárcel. Pues no os podéis imaginar, ¿eh? Es que no lo podéis imaginar. Yo aquel día me iba a pasar peor. Y ahí yo le fallé a mi hijo también. Porque como no hacía más que llorar, él cada vez que me volvía la cara para atrás, yo para que no me viera a llorar, la volvía para atrás. Digo, el pobre me va buscando y yo miro para atrás. Pero es que no podía parar de llorar. Aquella fiscal, Dios mío, de mi vida, decía, pero no tenga hijos esta fiscal. Yo no la entendía, la pura verdad. Yo no entendía la postura de aquella fiscal. Y aquellos 3 jueces, que uno estaría pensando que voy a comer hasta mediodía, porque había uno que estaba medio dormido. Entonces, si estabas ahí, había un juez que estaba medio dormido. Y la fiscal, dale que te pego, decía, Dios de mi vida, no tendrá hijos esta mujer.
padre le había dicho que a un hospital le iría a ver, pero que a la cárcel no iría, que yo podía hacer lo que quisiera. Y como estaba yo tan mal, bueno, y su padre lo decía y luego era un buenazo, porque luego era un buenazo. Y entonces, mira si lo preparó, que me parece que llevaba 8 días o así en la cárcel, en Cáceres, y lo preparó él desde comisaría y fuimos a verle. Y llegamos a la cárcel, fue ese día que no le pudimos ver porque era por los cristales, y me puso eso en el... ¿Qué te escribió en el papel? Ponía que mirara hacia arriba, que no mirara al suelo, que él no había matado a nadie, que él estaba por su... Sí, y que... Bueno, y ahora siempre me dice, mamá, esos ojos que siempre los has tenido muy alegres, porque yo es que siempre dice que era como él, siempre me estaba riendo y eso, pero desde entonces no. Bueno, y me dice, no llores, que no voy a llorar, pero eso de verlo entre cristales, que no le puedes ni tocar, como si vas a ver al mayor criminal del mundo, en una gabinita entre cristales, que Andrés no tenía visibilidad, pobre mío, y que no le puedes ni tocar. 20 minutos eran, como el mayor criminal del mundo. No quiero dejarle dinero, si nos pide que dejemos dinero, le dejaremos dinero, y no queríais ni dinero, no querían nada en la cárcel, pero fue muy duro, claro, y tienes que llevar una familia, vamos, es que increíble, yo no sabía que esas cosas eran así, que un preso de la cárcel no pueda tener visitas. Prisión militar de Alcalá, 18 del 1 del 2001. Con esta postal deseo sumarme a tu aniversario de cumpleaños, si no me equivoco, a tu 54 cumpleaños. ¿Qué decir más que los disfrutes, que los vivas con intensidad? Pues el regalo de la vida merece ser vivido así. Por aquí últimamente llueve bastante. La verdad es que está siendo un invierno de mucha agua. Esperemos que para bien. El 28 de abril cumplo la 4ª parte de mi condena, lo que quiere decir que a partir de este momento ya podré solicitar mi primer permiso de salida y posteriormente el 3er grado. Aún quedan muchas cosas por hacer. Me despido deseándote un feliz día, un feliz año, un beso. Y también fue muy duro cuando ahí en la cárcel se ve que se manaba la cárcel por la noche, o sea, fue un invierno que llovió mucho también y chorreaba agua, eso sí me lo llegó a decir. Porque vino una vez con un catarro, que era como pulmonía, y yo le decía, pero hija, es que no tienes ropa, y dice, mamá, es que por la noche en la cama está como mojada de la humedad. Y tú dime, a mí meterme yo en mi casa caliente, lo hago por cualquier persona, que ahora cuando las noches malas siempre digo eso, de gracia a persona que no tenga, cuanto más por un hijo. Así, todos los momentos fueron duros, todo. Prisión militar de Alcalá, 17 del 2 de 2001. Hoy hace justo un año que caí preso por primera vez. ¿Os acordáis? Aquel primer momento en el que las emociones se disparan y el tacto de libertad es enorme. Cáceres 2. Violines y brazos levantados desde extramuros para intramuros. Una canasta de baloncesto y con la ayuda de otros presos subí hasta ella para veros. Aquella tarde disteis colorido al patio de una cárcel. Prisión militar de Alcalá, 9 del 2 de 2001. Llevaba tiempo intentando escribirte y hoy encontré el momento entre la necesidad de hacerlo. Ha pasado ya tiempo desde que llegué acá. Los días se han ido sucediendo con esa ambigua lógica de la que el tiempo sigue en la calle. En las épocas de crisis,
uno aprende a crear muchas cosas y entre ellas definir más aún el propio espacio vital. Mis días están llenos de recuerdos, lugares, olores, cartas, conversaciones y de una necesidad de mantener la calma sin precipitarme sobre nada. No me vale cualquier cosa, no me sirven las mismas palabras, no me valen los mismos lugares, tampoco el instinto de la supervivencia antepuesto al de la vivencia. ¿Y tú, Íñigo, cómo estás? Muchas veces las visitas, cuando son entre varias personas, no dan para entrar en un plano más personal, sobre todo con los amigos a los que quieres de manera especial. Tal vez todo esto nos lleva a comprender el silencio de ciertos momentos. Aquí entre estas paredes se escuchaba de todo. Se escuchaban llantos, se escuchaban reproches, se escuchaban yo no lo entiendo, se escuchaban por qué no piensa en los demás, porque es un egoísta, porque no sabe lo que le va a acarrear esto en la vida, de todo. Se escuchaba de todo. Yo me siento súper orgullosa de que mi hermano haya hecho esto. Y si alguien no lo entiende, pues no voy a ser yo la que se calle, que no lo escuche si no quiere, o incluso que lo escuche a ver si cambia de opinión, ¿no? Yo sí lo hablaba muchísimo. Además, a veces incluso me salía, yo qué sé, pues cuando mi hermano estuvo en la cárcel y se te quedan así, pues sí, ahora te lo voy a contar, ¿no? Mi hermano estuvo en la cárcel por esto, con orgullo, no sé, me parece que ya todo lo pasado, evidentemente, creo que es algo que además es que siempre me gustará contar, ¿no? Y que me pregunten por qué está mi hermano en la cárcel, que yo te explico lo que ha conseguido mi hermano y tantos como mi hermano por haber estado en la cárcel, ¿no? Sí, 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 yo hablaré siempre de esto, creo. Porque los hombres y mujeres como yo, a los que quizás vosotros nunca lleguéis a comprender, siempre nos sentiremos libres y vivos.
pequeño resumen, el documental está en internet, se llama Mirar a la ventana, está entero, ¿vale? Lo hicimos con las madres y compañeras y mujeres que estaban, porque siempre el movimiento antimilitarista fue muy relacionado, muy masculinizado, pero las mujeres también participaron y sufrieron, lógicamente, ¿no? Y había, mayoritariamente era una cuestión que atañía a los hombres, pero había muchas mujeres por medio y quisimos hacer también una especie de recuento de cómo se había vivido en la parte más cercana, que era la familia. Las madres que aparecen son la madre de Diego, de Íñigo, ¿no? y gente que lo pasó muy mal, como por ejemplo la madre de Miguel, que fue el último insumiso extremeño que estaba en Alcalá de Henares. Le íbamos a visitar de vez en cuando y aquello era casquiano entrar en aquella prisión militar, ¿no? Porque dentro de las prisiones militares, no sé si lo sabéis, pero se sigue guardando la disciplina militar. O sea, allí el que está preso como sargento, aunque sea el preso, se le guarda el tema del rango. Entonces, claro, era muy complicado porque los insumisos que estaban allí se negaban, como los primeros insumisos, a seguir la disciplina militar. Entonces, cuando había que cuadrarse, cosas así, pasaban olímpicamente, ¿no? O por ejemplo, a la hora de la tarde, que tocaban retreta, que había que ponerse firme cuando se izaba la bandera o se bajaba la bandera, ellos se negaban. Entonces era complicado. Fue el último momento de la insumisión, pero también fue uno de los más duros, ¿no? Y el Estado no sabía realmente cómo tirar para adelante, porque cada vez que daba un paso, pues nosotros dábamos otro y no sabía. Hasta que al final perdió las elecciones el PSOE. El PP fue mucho más listo, en el sentido de que se quitó un problema social que era cada vez más grande, que era la insumisión. Ya estaba muy desprestigiado el servicio militar obligatorio. Habíamos conseguido lo que pretendíamos, que era el colchón social, hablábamos siempre de un colchón social. Y aparte fue mucho más listo porque le interesaba que en ese momento había mucha gente mirando a donde no había que mirar, que era a Defensa, al Ministerio de Defensa, que antiguamente no se llamaba Ministerio de Defensa, se llamaba Ministerio de la Guerra, o sea, después le cambiaron el nombre, ¿no? Pero había demasiada gente mirando a defensa y al gasto militar. Sabéis que hoy día hay dos partidas presupuestarias dentro del Estado que son prácticamente secretas, no sabemos cuánto dinero se gasta. Una de ellas es el ejército y el otro la de la monarquía, ¿no? No sabemos cuánto dinero hay ahí. Y entonces había demasiada gente mirando hacia ese gasto militar. Había demasiada gente también que estaba empezando a cuestionar un modelo de defensa que era el de la conscripción, y aparte, en ese momento que hay un cambio en la agenda internacional, pues no interesa tener un ejército de leva, un ejército de gente, sino que interesa es el gasto militar. Las bombas cada vez más caras, las armas cada vez más caras, los entrenamientos cada vez más caros, y sí, un grupo de gente que al fin y al cabo son los que van allá a morir cuando hay que entrar en la invasión, que al fin y al cabo siempre hay que hacerla, ¿no? La invasión, como va a pasar por ejemplo en Ucrania, que no lo televisan todos los días, ¿no? Y cambiaron las tornas en el sentido de que se acabó el servicio militar, se acabó con el movimiento de insumisión, que nosotros tenemos claro que acabamos con el servicio militar nosotros, eso lo tenemos clarísimo, y se acabó con eso. Pero empezaron otro tipo de problemas que ya no hemos seguido, no se ha seguido trabajando sobre ellos, ¿no? En ese aspecto, que es por ejemplo los banderines de enganche, ¿no? Sabéis que yo, siempre que voy a una charla sobre el tema del antimilitarismo, lo digo, yo una de las revistas que más leo todos los meses es la revista de Defensa, que la podéis descargar directamente del Ministerio de Defensa, me la leo, porque ahí vas viendo mucho realmente de lo que está pasando con el gasto de defensa en España, ¿no? Y es curioso porque ahí viene siempre, todos los años, viene el banderín de enganche, ¿no? El banderín de enganche es aquellas campañas que hace el ejército para captar tropas profesionales, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces ellos te ponen, dice, se inicia banderín de enganche en las siguientes comunidades. Bueno, pues las comunidades que casi siempre aparecen son Andalucía, Murcia, Extremadura. Euskadi no se hace banderín de enganche. Banderín de enganche consiste en ir a los institutos, el ejército, a dar una charla que te ponen un vídeo en el que parece que te vas a ir al campamento, un campamento de estos multiaventuras, te aparece una tía pilotando ahí una tía no cualquiera, sino una tía ahí modelo, ¿no? Pilotando un avión caza, ¿no? Ahí tirándose en paracaídas. Claro, eso, y los banderines de enganche se nutren actualmente de comunidades autónomas como son las que he dicho, Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta, Melilla, poco más, ¿no? Euskadi, Cataluña no aparecen nunca, porque no se comen ni roca, pero aquí sí, ¿vale? Seguimos nutriendo esa tropa profesional, ¿vale? Bueno, y ya para ir acabando y no alargarnos más, por otra parte, hay otra parte de esa época antes del año 2000 que tocamos también, que fue el tema del 92, que ahora se han cumplido 30 años, que lo hemos puesto porque es necesario recordarlo. El 92
fue también una inflexión dentro del Estado español sobre los grandes factos, los grandes gastos, los grandes gastos. En ese momento hubo una gran feria, ¿os acordáis? En el año 92 se conmemoraba la llegada a América de Colón, ¿no? del continente americano, y en torno a eso se montaron una superferia en la que hubo un gasto mastodóntico. Ya en ese momento el PSOE tenía una carga de corrupción bastante amplia, tan grande como la que tiene ahora los distintos partidos, pero en ese momento ya tenía el tema de Fidesa, o sea, había una corrupción que apestaba una barbaridad, y se montan este facto sobre todo en el tema en varios focos, en Cataluña con el tema de las Olimpiadas, en Madrid, ¿no? Con el tema de, no sé qué montaría en Madrid, yo no me acuerdo, pero la Expo de Sevilla, ¿no? Y lo que es el descubrimiento. Y aquí en Extremadura nos tocó, pues claro, el descubrimiento, porque ¿qué es lo que exportamos de Extremadura? Aparte de tema profesional, los conquistadores, ¿vale? Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros conquistadores, Pizarro, Cortés, que eran grandes genocidas, lo sabéis en la historia, ¿no? Son gente que llegó a otro sitio, no a colonizar, la palabra viene de Colón, Desde ese momento ellos no sabían que estaban colonizando, porque todavía estaba vivo el tío que tenía la palabra, ¿no? Colonizar. Pero llegaron pues simplemente a masacrar, que fue lo que hicieron, ¿no? Y a imponer un sistema cultural que es el de Occidente, ¿no? De hecho, eso se ve, por ejemplo, en la representación que existen de los mapas, ¿no? La historia de Mercator, el mapa que se empieza a representar a partir de ese momento del planeta, en el que se considera, por primera vez se sabe que el planeta es redondo, en Occidente, ¿no? Y se representa siempre, si veis cualquier mapa, que lo seguimos utilizando en la enseñanza, ese tipo de mapas, el mapa siempre se utiliza 2/3 partes para el norte, o sea, del Ecuador para arriba son 2/3 partes del mapa, y 1/3 parte del sur, solamente el mapa de la parte, o sea, a partir del Ecuador. Es la misma representación que se utilizó en el siglo XVI, cuando se descubrió, entre comillas, América, ¿no? No se utilizan otras representaciones mucho más fidedignas, como por ejemplo el mapa de Pepe, este alemán, ¿no? Cosas así. Y en ese momento se monta el 92 y también vimos la contestación a esa feria que montaron, que aquí en Extremadura se organizó un pabellón que se gastaron. Y en ese momento solamente muy poquitos colectivos denunciamos aquello, entre ellos los colectivos libertarios y AESPAL, que era la Asociación Extremeña de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, que era gente muy cercana a los colectivos libertarios. Otros colectivos no lo denunciaron por varias razones. ¿Por qué? Porque empezó a moverse mucho dinero, y llegaba mucho dinero para todo, para jornadas sobre el quinto centenario, jornadas sobre Cortés, jornadas sobre Pizarro, los ayuntamientos. De hecho, esta foto es curiosa porque aparece en el 11 de octubre, el día antes del 12 de octubre, que ya se clausuraba la Expo de Sevilla, el pabellón y aparece Ibarra junto con lo que era su guardia pretoriana de ese momento, ¿no? En un restaurante, un premio que habían organizado, que era el premio literario, que se supone que iba a seguir en el tiempo, que era un premio a la creación literaria extremeña, o algo así, ¿no? Que se daba un premio, que eran varios millones de pesetas, en ese momento todavía no entraba el euro, y eran varios millones de pesetas, y se creó ese premio, pero fue el único año. El año siguiente ya no hubo premio. Bueno, pues en torno al premio se organizaron comidas, se organizaron lo que es la convocatoria, el mismo premio. Y es un ejemplo, y además se le ve muy bien en la actitud. Sabéis que en ese momento Juan Carlos Rodríguez Ibarra era el virrey de Extremadura. Ahora sigue siendo, pero más en más. Pero en ese momento era plenipotenciario, o sea, no había quien se moviese en el PSOE sin el beneplácito o la vigilancia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ¿no? Que por cierto sigue cobrando la administración pública un montón de pasta, ¿vale? Entonces es un ejemplo. Y bueno, ahí hay una foto de cuando el 12 de octubre que hicimos una manifestación contra el quinto centenario, en la que nos subimos al caballo, estamos yo en ese momento, cuando llegaba, fuimos bajo. Pero se llenó de papel higiénico porque queríamos expresar que era una mierda, ¿no? ¿Vale? Y después eso, bueno, tampoco lo voy a tratar mucho porque ya forma parte también lo quería traer porque, digo, por si venía Ceres, que yo que no ha venido, ¿vale? Que es aquí de Mérida, que muchos lo conocéis, que es una de las que organizó precisamente el apoyo solidario con la guerra de Yugoslavia, acordáis de aquella guerra que hubo a finales del siglo XX, tal y cual, que es curioso porque también supone una inflexión en lo que es sobre cómo se nos vende la moto cuando existen guerras,
En ese momento se les coló a los medios de comunicación, estaba muy relacionado con la insumisión en ese momento y el antimilitarismo, se les coló el tema de Mujeres de Negro. Mujeres de Negro es una organización pacifista internacional, trabaja en Israel, trabaja en distintos conflictos. En ese momento estaban en Serbia, las primeras mujeres se manifestaron contra los mismos serbios en las plazas de Serbia, y aquí en Extremadura se creó un movimiento de solidaridad en el que participó mucho Cele y otra gente de aquí de Mérida, sobre todo, gente de Mérida, del Foco de Mérida había mucha gente, en la que vino Stasa Zajovic, que sigue todavía trabajando por el tema pacifista a nivel internacional, y se organizó una serie de jornadas que ahí se cuenta en el libro. Y lo digo porque hoy día, cuando existe una guerra, a los medios de comunicación, que tienen un nombre curioso, porque daros cuenta que la comunicación tiene que ser siempre bidireccional, bidireccional. Sin embargo, los medios de comunicación no permiten la comunicación bidireccional, salvo la carta al director. Menos el Salto, que el Salto, si tú le mandas un artículo, te lo publican segurísimo, sea de lo que sea, ¿vale? Pero es cierto, ¿no? Los medios de comunicación solamente te venden su comunicación, es unidireccional. Y en ese sentido, pues hoy día ya no se nos habla del pacifismo. En la guerra de Ucrania ahora mismo hay pacifistas, hay objetores de conciencia, hay rusos y hay ucranianos que se niegan a tomar las armas y que están siendo represaliados. Sin embargo, a no ser que utilice algunos cauces alternativos de información, es muy difícil alcanzar ese tipo de... Y quizás si tuviésemos más, se realizaría un movimiento de solidaridad con esto. Y bueno, aquí en Extremadura pues, se organizó el tema de la guerra yugoslava, que fue muy dura, se ha visto una guerra de las grandes, como todas las guerras son iguales. Yo a los alumnos siempre y a las alumnas siempre se lo explico. Digo, en la guerra no hay malos ni buenos, en la guerra lo único que hay, muertos. ¿Vale? Es lo único que hay. Y por último, lo que tiene que ver con la portada del libro. La portada del libro, que si la veis, aparece... tiene que ver con la huelga de Induico. Induico, sabéis, Induico era antiguamente, bueno, hasta finales del siglo XX, aquí en Extremadura, se hace aquí en Extremadura, perdón, en España y en toda Europa, la ropa que nos poníamos se hacía en Europa. Llegó la deslocalización, la globalización, y gente tan lista como Amancio Ortega, ¿no? Empezó a llevarse esas fábricas que tenía en Galicia, se las empezó a llevar al sudeste asiático, porque era mucho más barato hacer allí la ropa, donde no hay derechos laborales, donde se trabaja con ciertas edades que no debería trabajarse, cosas así, ¿no? Y ahora hasta el punto de que prácticamente es imposible comprar ropa que no esté hecha en el sudeste asiático, ¿no? Bueno, pues antes la ropa se hacía aquí, y una de las grandes industrias que hacía la ropa era Induico, que era industria y confecciones, ¿vale? Que era del Corte Inglés. El Corte Inglés hacía su propia ropa, y el Corte Inglés tenía sobre todo dos grandes fábricas, una estaba en Madrid y otra estaba en Cáceres, que todavía existe allí el lugar donde estaba en Cáceres. Y en 1976 aproximadamente se organizó una huelga que fue liderada por Mujeres Libres, que ha sido siempre un colectivo relacionado con el movimiento anarquista, en Madrid, en la huelga de Induico, que empleaba 3.000 o 4.000 trabajadoras, ¿no? Digo trabajadoras porque además las mujeres, por sectorización, por el tema de aquello de la ropa, eran mayoritariamente quienes trabajaban. Y esa huelga tuvo ramificación también aquí en Extremadura, en 1976. Aquí vino un grupo, un piquete de mujeres que se cuenta precisamente en ese documento que está en la FAL, que cuenta ella la historia, que vinieron a Cáceres una noche en 1976, un día, nada más llegar a Cáceres las detuvieron a las 5, venían en un coche, y al día siguiente las dejaron irse, pero al coger el coche tenían las 4 ruedas pinchadas, ¿vale? Vinieron a hacer piquete de huelga con las compañeras de Cáceres. Esa huelga continuó durante varios años, hasta el año 1989, si no me equivoco, que fue en el 8 de marzo, y en torno a esa fecha, en 1989, una huelga muy potente en Cáceres con las trabajadoras de Induico, que exigían básicamente la igualdad de salario con los hombres, porque los hombres en 1989 cobraban más que las mujeres. No solamente fue de las mujeres de Induico en Cáceres, sino también de las mujeres, la limpiadora del hospital San Pedro de Alcántara. Los hombres que limpiaban cobraban más que las mujeres. Y se hizo una huelga el 8 de marzo, y esa huelga fue duramente reprimida, porque en ese momento además estaba Alicia Izaguirre, que era gobernadora civil, que era de Euskadi, era muy del PSOE, y sacó a la policía con antidisturbios en la calle, y hubo paro, carreras, detenciones y tal y cual. Y a raíz de esa huelga, pues se detuvo a Benito Mabón, que era un sindicalista de UGT, y se puso en búsqueda de captura a otros dos militantes, uno muy relacionado con la CNT y otro que era de comisiones,
no se entregaron. Benito Magón, el error que cometió es que se presentó en comisaría pensando que le iban a dejar libre y le dijeron, pues tú ya te quedas, ¿vale? Y entonces se organizó una campaña de solidaridad, ¿no? En la que acabó cortándose un día en la carretera de, antiguamente no existía todavía la autovía de Mérida a Cáceres, era la carretera nacional, se cortó la nacional a la altura de Salor y fue la CNT quien la cortó. Y esas fotos son de precisamente ese día, en la que aparece, bueno, ahí hay una foto, la hizo Javier Figueredo, en la que aparece la bandera de la CNT y esto, y a ver si pasa. Y esa es la foto de la portada, que en la portada aparece un poco cortada, ¿no? Y a mí me gusta siempre contarlo, porque ya muchos de aquí ya lo sabéis, porque ya hemos hablado, ¿no? Pero el de la bandera es aquí presente, el que me presentó a mí el libro, que es Ángel Olmedo, en 1989, de espalda. Eso que iba a decir, de espalda. Sí, sí. Para que no lo reconoce. Es Ángel Olmedo, porque ese día estuvo en el corte de carretera, ¿vale? Y bueno, ese día se cortaron, afortunadamente no hubo cargas, pero porque ya las cosas estaban muy calientes y había habido ya otras cargas los días anteriores. Y siempre me gusta decirlo para que es una forma de ver que el tiempo parece que no pasa nada. Bueno, y ya para acabar simplemente, y si queréis contáis también cosas que, Chema, pues yo lo viví de otra forma, porque mucha gente que estáis aquí sois personajes del libro. ¿Acordáis que al principio os hablé de esa señora que se llama Belén Sárraga, que era la que dio la charla en el Teatro López de Ayala junto con su marido? ¿Vale? Pues Belén Sárraga tenía una frase que decía: marchad, marchad, ejército del hambre, seguid andando hacia el mañana, triunfo allá os aguarda, leva del pasado, esclavos del ayer, hoy moribundos y hambrientos proletarios, adelante, vuestra la redención, vuestro es el mundo, ¿vale? Y ya yo con eso he acabado, ¿vale? Y si queréis aplaudir, y si no, espero que hayan aprendido las ideas, ¿no? Si queréis comentar algo o preguntar algo, ¿cómo se enciende la luz? Sí. Si queréis. ¿Alguien quiere comentar algo, criticar algo, aportar algo? Yo quiero aportar con el tema de la insumisión. Sí, venga. A mí no pasa también. Es que la insumisión fue pena, porque seríamos como 40.000, 50.000 insumisos, entonces a todos no se podía juzgar. Y juzgaban en algunas provincias más, en otras menos, en algunas personas sí, a otras no. Entonces cuando te juzgaban te podían caer 2 condenas, o de 1 año, o de 2 años, 4 meses y 1 año. Por una cuestión temporal, de cuando te habías dejado de prestar un servicio o el otro. Entonces mucha gente, cuando lo condenaban, simplemente no se presentaban y se ponían en busca de captura. Y otra gente dijimos, pues vamos para adelante. Entonces ingresábamos en prisión y los que tenían 1 año ingresaban porque no firmaban el papel de remisión de condena, o sea, no tenían ni la obligación de ir a la cárcel. Y los tíos no firmaban ni entraban. Los de 2-4 no entrábamos porque no nos quedaba. Sí, sí. Yo siempre digo que en esto está más cerca de Peter Sellers que de Clint Eastwood, pero bueno. Entonces cuando estaba dentro ya, se inventaron la historia del régimen abierto. Porque claro, tener igual a 800 chavales dentro, aquello era inmanejable. Te dicen, no, régimen abierto, venís solo a dormir. Y claro, nosotros dijimos, hostia, esto no es lo que... Claro, nadie quiere estar preso 2 años. Pero es que nos desmontaban. Entonces hicimos varias asambleas y, bueno, varios centenares tiramos para adelante con el plan de penitenciario de Semana. Que es que cogíamos y efectivamente nosotros durante la semana nos organizábamos, íbamos saliendo con los permisos y un día de golpe no volvíamos. Y luego nos presentábamos en una acción muy potente que claro, que aparecían 5 tíos en busca de captura que nos buscaban debajo de las piedras, que nos habían escapado de prisión, no, porque era eso. O sea, ojo, que escaparse, que no volver, era de 6 meses a 6 años de propina. Contando que además algunos teníamos, del momento de la detención, otra propina de 3 años por atentar a la autoridad, aquello la cosa subía como una bilirrubina.
Bueno, el asunto es que hicimos el plan de penitenciario ese y pasamos a cumplir condena en régimen habitual. Nos comemos pues unos un año. Hubo quien tuvo un año y luego lo condenaron por quebrantamiento de condena. Estuvo 13 meses. Hubo quien estuvo 2 años, yo estuve 2 completa. Y luego cuando ya nos sacaron a la calle porque ya no podía más, el asunto es que esto da para mucha charla, Sí. Nos inventamos otra historia y dijimos, pues todavía no hemos acabado del todo con la mili, por ahora la estocada. Y entonces hicimos la reobjeción, que era gente que se presentaba como que fuera a hacer la mili y el día de la jura de bandera se quitaba el uniforme y liaba un pollo de puta madre. Esos iban a prisión militar. Yo estuve en prisiones militares y civiles. Y al principio de todo también, depende cómo te tocara, te tocaba prisión militar o prisión civil. Era un... Sí, después había una de las últimas estrategias del Estado fue, porque hubo muchas estrategias, ¿no? Es la muerte civil, ¿te acuerdas? Sí, la muerte civil era que ya cuando el Estado ya se vio que había tanta gente en la cárcel que aquello ya cantaba demasiado, ya invisibilizar el problema. Entonces, ¿qué hacía? Ya no entrabas en la cárcel, pero te inhabilitaban para cargos públicos o para ejercer el derecho al voto. Por ejemplo, Diego Pedrera fue uno de los que fue condenado de tal forma que intentaban aislarte por completo, porque claro, era un problema que decía, entonces no te podías presentar a ninguna oposición, por ejemplo, del Estado, no podías, no podías recibir ningún tipo de prestación social, porque estabas inhabilitado, ¿sabes? Y eso llegaba directamente, porque yo me acuerdo a Diego, le pasó, ¿no? Que después Diego fue a echar unos papeles y le saltó que no podía hacerlo, porque... Entonces, claro, el Estado, yo me acuerdo que había un jurista que una vez nos lo preguntó, que no le cabía en la cabeza, decía, ¿cómo es posible? Porque ya, cuando te ofrecían el indulto, muchos te ofrecían el indulto, pues... Bueno, previamente encima hubo un indulto. Claro, te decían, ¿cómo es posible que quieras entrar en la cárcel? Que era lo que no les cabía en la cabeza, porque claro, la gente decía, no, yo voy a entrar, o cuando yo daba el tercer grado, ¿no? Y volvía, y claro, la gente volvía, y eso les rompía los esquemas por completo, que hubiese gente dispuesta a entrar en la cárcel, ¿vale? Además, en un momento en el que se suponía que no había presos políticos en las cárceles españolas, porque estábamos en plena democracia, que todo eso sucedió entre el año 89 y el año 2001. O sea que no hace tanto tiempo. Que con la cárcel la acabaron. Claro, y creyeron que siempre nos han contado y se metieron en una avería de puta madre. Nos han contado que hubo democracia y en ese momento hubo 40.000 presos políticos en España. Es que eran presos políticos, porque eran presos por sus ideas, ¿no? O sea, es que es curioso, pero la historia ha hecho un salto ahí que imagino que algún día lo reconocerá, ¿no? Pero ha hecho un salto muy diciendo, esto canta mucho, lo vamos a quitar, ¿no? O sea, de los libros de historia, porque no se habla de eso. Hay poco escrito, además. No, hay poco escrito. Prometimos hacer un libro hace 10 años, sí. pero no lo hemos hecho. Chema, otra cosa es, porque viendo así, contándolo, claro, y comparándolo con la situación de ahora, ¿no? A veces da la sensación que entonces había muchísima gente organizada, muchos grupos, muchos colectivos, pero en realidad es como ahora. Lo que estábamos en 6 o 7 colectivos al mismo tiempo. Yo recuerdo las huelgas en la facultad, que la mayoría de los estudiantes, cuando nosotros salíamos a las manifestaciones, se iban, aprovechaban para irse a la biblioteca a estudiar para preparar los exámenes. Y nos decían, chacho, pero ¿cómo te vas a estudiar? Que hay que estar... No, la mayoría siempre han seguido la línea que se marcaba desde arriba. Siempre han sido las minorías las que se organizaban. Porque a veces hablando con gente joven, dicen que hoy día ya la gente no lucha. Pues hay gente, yo creo que en proporción luchaba antes una minoría y ahora sí que luchaba una minoría. Lo que pasa es que esa minoría suele ser muy ruidosa y muy solidaria, ¿no? Y muy dispuesta a entregarlo todo y a dedicar su tiempo para este tipo de tareas. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando hablamos con gente joven, hay que animar un poco, ¿no? Que no está todo perdido, ¿no? No está nada perdido. Si cuando empezamos la guerra contra la mili nos juntábamos 10, y al final era un clamor, la ciudad era un clamor. Si lo tenían perdido, lo sabían. Yo recuerdo que íbamos 6 personas a la jura de bandera cuando era lo que hoy es el CEFOT, que está a la entrada de Cáceres, que es el CIR, antiguamente era el centro de reclutamiento. Allí, cuando ibas a la mili, te chupabas allí 3 meses y después ya te mandaban a otro cuartel, ¿no? Y hacías la jura de bandera después de 3 meses. Y no íbamos 6 o 7 personas nomás, en el autobús, y el día de la jura de bandera echábamos cuenta de que ahora acaban a las 2, pues a las 1:30 estábamos allí, nos plantábamos con una pancarta, y claro, eran 3.000 personas saliendo.
que te veían a 6 personas, que llevaban a la policía militar y te decía, nos decía además, porque nos poníamos justamente en los aparcamientos de enfrente, nos decía que allí no podíamos estar, porque era terreno militar. Y entonces nos obligaban a estar en el arcén, porque decíamos, bueno, la carretera es del Estado, aquí sí podemos estar. Y teníamos que ponernos así en la carretera pasando los coches hasta que ya cortaban porque empezaba a salir la gente, pero eran 3.000 personas viéndote, que algunas te decían, muchas salían y sobre todo militares y tal igual, y te hacían un corte de manga, te sacaban el dedo, pero había muchas madres que se acercaban y nos decían, ¿cuánta razón tiene, hijo? ¿Cuánta razón tiene? Porque decíamos, te tienen engañado y al novio secuestrado, ¿no? O al hijo secuestrado. Y nos decían muchas madres, decían, cuando veían allá al hijo, después de 3 meses sin verlo, decían, ¿cuánta razón tiene? Porque en esos 3 meses no te daban permiso prácticamente. Te chupaba allí los 3 meses y hasta ese momento no te empezaban a dar el permiso. Yo te voy a contar una anécdota. Estaban perdiendo allí la palabra, un momentito. Vale. ¿Tiene alguna anécdota de infiltrados? Sí, eso mucho. Pero eso sigue existiendo, Alfonso. Podemos trasladar la anécdota al momento real. Bueno, de hecho nos pasó. Mira, el día, te puedo contar, Javi, bueno, estábamos también, gente de Badajoz que estaba ahí. El día que presentamos el libro en Badajoz, ¿cómo se llamaba? En La Croque, ¿vale? Que es un bar puncarra de la zona de allí de San Juan, ¿vale? A las 8 de la tarde, un día cualquiera, que era un jueves, ¿vale? Justamente a las 8 de la tarde se presentó una inspección de trabajo, ¿verdad? En serio, que nunca había habido una inspección de trabajo ni en toda la calle ni en el bar. A las 8 de la tarde, un jueves cualquiera, una inspección de trabajo. Justo cuando iba a empezar a hablar. ¿Vale? Se presenta un maletín y dice, inspección de trabajo. Bueno, saca usted los papeles a la señora del bar. Y, o sea que, y después enfrentado en esa época teníamos mucho. O sea, en esa época nos teníamos. Lo que pasa es que al fin y al cabo la acababa conociendo. De hecho, esta mañana comentábamos Ángel y yo que en esa época me acuerdo que hubo gente que nos dijo que por distintas razones les habían enseñado fotos nuestras de cuadernos en los que estábamos en distintos bares y tal y cual, ¿no? Intentando identificarnos. O sea que, pero vamos, ni nosotros, yo recuerdo por ejemplo esa época de ir al tren y cada vez que nos montábamos en tren, sobre todo en los momentos fuertes, cuando había presentaciones de Insumiso y eso, justamente cuando te ibas a bajar, los secretas te esperaban en lo que es la zona de los 2 vagones y te pedían la documentación y te registraban, y algunas veces nos han hecho perder el tren. Yo me acuerdo una vez lo perdí en Montijo y me tuve que bajar a Badajoz para putearte. De esas cosas muchas. Lo que pasa es que ya llegó un momento, al principio denunciábamos, ya después ya pasábamos. Si no había violencia ni nada así, pues solíamos pasar ya muchas veces. Pero en esa época sí que había mucho. Y hoy día lo sigue habiendo, y lo sabemos. Y lo tenemos controlado algunos. Recuerdo yo, perdona, creo yo, que recuerdo que te estaba viendo, digo, yo creo que es. Yo recuerdo una reunión que hubo aquí en Plaza, que fueron 3 o 4 días, Jóvenes por la Solidaridad. Sí. Que se juntó aquí Íñigo, y creo que puede ser que estuviese también. Sí, esa época. Pues pusieron allí en una mesa los dos y a unos pocos de capitanes allí, generales del ejército. Sí, íbamos a dar muchas charlas, sí. Y nos juntábamos con ellos. Claro, pero es que recuerdo esa charla muy especial por eso. Estaba allí, no sé si era el capitán o no sé qué, estaba Íñigo y tú allí, claro, aún allí un poco pues defendiendo la... Siempre íbamos a esas charlas, además que nos invitaban y nosotros íbamos. A los militares, después cuando se enteraban que íbamos nosotros, se echaban para atrás. Claro, me acuerdo de una de esas charlas, por ejemplo, me acuerdo de un militar que era un comandante o algo así, y entonces le dijimos, no sé qué, porque estábamos hablando y decíamos, porque la mujer es un arma de guerra. Y como el tema de la violación, claro, dijimos, y salta un militar y dice, bueno, en todas las guerras se viola. Era un militar del ejército español, ¿sabes? Y el tío dijo, en todas las guerras se viola. ¿Sabes? Como diciendo, si no estamos en guerra, pero si estuviésemos en guerra, vamos a violar. Entonces, claro, cuando te decían ese tipo de cosas, dices, joder, se ponían la carne de gallina, ¿no? Porque dices, coño, ¿ahí con quién estoy al lado? Yo tengo una pistola. La naturaleza ya de... Sí, entonces ya llegó un momento que ya no iban, ya preguntaban. Si iba, por ejemplo, un objetor que estuviese haciendo la prestación social, sí. Pero si iba alguien insumiso, no. Porque decían que era alguien que era un delincuente. Entonces, no. De hecho, Ibarra nos dijo una vez, en un programa de televisión, dijo que los insumisos de este año éramos delincuentes. Y lo dijo, tiene que estar por ahí grabado, porque le preguntaron, y dijo que éramos unos vagos, que no queríamos cumplir con la PSS, la prestación social sustitutoria, y que éramos unos delincuentes. Y se quedó tan pancho, tío. Sí. No va a hablar de principio ni va a hablar de...
barbaridades ha dicho. Sí, sí. Bueno, ¿queréis comentar algo? No sé, ¿nos ha gustado la charla ahí? Sí. ¿Podemos hablar? Sí, tengo algo. Bueno, pues nada, comentaros que, bueno, que nada, que van a hacer Ángel, bueno, Chema y Ángel, una ruta que, claro, por comentarnos simplemente, aunque no tiene fecha todavía, pero ya el año pasado hicieron una ruta por Badajoz, por los puntos calientes, podríamos decir, ¿no? Por los sitios clave de Badajoz a lo largo de su historia durante el siglo XX, ¿no? Especialmente de principios de finales del XIX, ¿no? hasta la guerra. Y bueno, pues de tantos mapas como este se podrían hacer por Extremadura, ¿no? Pero es verdad que en Badajoz en concreto hubo cosas muy especiales, ¿no? De hecho en el libro ocupa 4 capítulos a lo largo de bastantes años, ¿no? Pero que sí, digamos que tiene una historia propia casi Badajoz. Es verdad que Mérida también, y alguna vez caerá si os enredamos, pero bueno, ya lo hicieron el año pasado y tuvo mucho éxito. Entonces bueno, si estáis pendientes de las redes sociales, Chema y Ángel lo pondrán, en el Twitter también de la editorial, de Ramplas lo pondremos cuando sepamos la fecha. Y nada, que imagino que será este año, pero en cualquier caso en los próximos meses. Y bueno, nada, comentaros que el libro lo tenéis ahí, que aparte de cosas como el mapa, pues aparecen algunas de las fotografías que se han puesto aquí y demás. Es verdad que el libro es solo, digamos, la charla de hoy es solo una parte de lo que aparece en el libro, ¿no? Que son pues casi 150 años, ¿no? de historia del movimiento obrero y del movimiento anarquista en Extremadura. Y bueno, pues poco más, y ahí lo tenéis, que es un proyecto que nos apetecía muchísimo, ¿no? Dentro de la editorial, pues si estamos intentando sacar cosas de la Extremadura desconocida, el tema del anarquismo era una cosa que sí o sí tenía que estar. Y bueno, muchas gracias, Chema, por también de paso por confiárnoslo para que saliera con la editorial, y bueno, también por participar hoy, y a la enredadera, y a todos vosotros tenéis el libro ahí si queréis echarle un ojo, y lo dicho, muchas gracias.